Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la jornada que la hemos titulado Vivir y Sentir Medina Azahara. Estas son unas jornadas que hemos convocado los 3 CEP de la provincia, junto con la representante de la Plan y Programa de la delegación, con la idea surgió antes de la declaración de Medina Azahara como patrimonio, y nuestra idea era pues haberlo hecho en junio. Pero con toda la movida que se lió en torno a esto, pues lo hemos tenido que desplazar hasta ahora, y eso ha ocasionado algunos cambios, sobre todo de cara a hacer la actividad en Medina Azahara, que era nuestra idea inicial. Es decir, hacer esta conferencia, haberla tenido allí, pero como allí han cambiado el horario, pues no podíamos llevarla a cabo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es tener una conferencia inicial que nos enmarcara el tema de Medina Azahara, y ahora os presentaré al ponente de hoy, y luego una jornada práctica o más lúdica allí en el propio yacimiento, ¿no? Que es el viernes próximo. En los cuadernitos estos que se os ha dado hay un ticket que es el que podéis utilizar para subir hasta el yacimiento las lanzaderas que pondrán, bueno, que tienen a nuestra disposición, a la disposición de todo el mundo, el conjunto de Medina Azahara, ¿eh? Entonces la idea, lo voy a comentar porque es un poquillo complicada, es que vamos a hacer una primera actividad, que es un teatro a cargo de los alumnos del CEIP, Araceli Bujalance Arcos, de Encinarejo, ahora sí lo he dicho bien, ¿eh? Que lo dirige nuestro compañero Francisco Ramón, que además es coordinador nuestro también, trabaja en la comisión didáctica del proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio. Y la idea es pues comenzar un teatro que está basado en un libro de Pimentel, Manuel Pimentel, que son cuentos y leyendas de Medina Azahara, y lo han hecho sus alumnos, que son de segundo de primaria. Entonces, este teatro comenzará a las 6:15. Entonces, aunque en el dístico que tenéis ahí pone que la actividad comienza a las 6, sería conveniente que subierais lo antes posible, aquellos que vayan a subir, para que a las 6:15 podamos empezar el teatro, ¿eh? Durará unos 3/4 de hora aproximadamente, y después nos incorporamos a la visita teatralizada que ofrece el yacimiento de Medina Azahara, ¿eh? Aquí hay otro problema, y es que nuestra idea inicial era que nos hubieran hecho a nosotros un recorrido, al profesorado que estamos en esta jornada, pero allí nos han dicho que no puede ser, sino que nos tenemos que incorporar al itinerario abierto a todos los asistentes. Entonces, yo no sé si habéis estado alguna vez en eso, se junta el ciento y la madre. En fin, van a morir de éxito la cosa, ¿no? Nos contaba el otro día el director, Alberto, que esa actividad estaba programada para unos 50 asistentes y se han llegado a contar más de 500. Entonces, yo no sé lo que vamos a tener el viernes, pero bueno, en fin, lo digo para que vayáis prevenidos de la cuestión, ¿vale? Entonces, la idea es subir lo antes posible. Con esos tickets tenéis acceso gratuito a la lanzadera. Los que no, pues pagarán los 2,5 € que vale aproximadamente. No, aproximadamente no, 2,5 €, ¿vale? Y a las 6:15 comenzamos, a las 7 terminaría más o menos. Esto se va a desarrollar en el edificio basilical, que hay antes de llegar al Salón Bonito, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ahí tendrá lugar el teatro este. Luego a las 7:30 comienza la visita guiada, que dura aproximadamente 2 horas, ¿eh? Y a las 9:30, pues ya más o menos termina la cuestión y ya nos bajamos en las lanzaderas, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, pues sin más preámbulos voy a presentar al ponente de la tarde. Es Emilio González Ferrín, que es profesor titular de Pensamiento Árabe e Islámico de la Universidad de Sevilla. Es doctor desde 1995 con una tesis sobre el diálogo euroárabe. Ha sido profesor invitado en las universidades de Amán, El Cairo, Damasco, y también investigador libre en el London School of Economics y en la Universidad de Lovaina. También ha sido profesor visitante en la Escuela de Teología de Vancouver y en la St. John University de Nueva York y en la Universidad Camilo José Cela. Es miembro fundador del Observatorio de Religiones Comparadas y dirige la cátedra Al-Ándalus
de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Estoy diciendo el perfil académico lo más resumido porque si no estaríamos aquí un largo. Ha recibido numerosos premios y menciones, como por ejemplo en el 2002 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Jovellano por una lectura cultural del mundo coránico llamada La Palabra Descendida. En junio de 2008 recibió el Premio de Divulgación Científica de la Universidad de Sevilla por su artículo en prensa española. Ha formado parte en el 2009 del jurado de letras del premio, hasta el 2009, de los premios Príncipe de Asturias, y en la actualidad preside la Fundación Gordion, centrada en la localización y análisis de las tierras intermedias entre Oriente y Occidente. Su bibliografía es muy amplia, dilatada, con un gran número de artículos, monografías, libros, y entre sus más recientes publicaciones podemos destacar estas tres: la Historia General de Al-Ándalus, publicada en el 2006, que causó un impacto tremendo en la bibliografía, en los especialistas medievalistas, sobre todo, ¿no?, por sus teorías sobre, digamos, la invasión árabe. El siguiente, que es una continuación de Historia General de Al-Ándalus, sería La Angustia de Abraham, y uno reciente, recién publicado, que es Cuando fuimos árabes. Bien, es un ponente adecuado para centrar en el tema de Medina Zara, y hoy lo que le hemos pedido es pues que hable sobre ese yacimiento único en el mundo, como es Medina Zara, y su visión de todo ese periodo. Bien, pues muchas gracias. ¿Hablo desde aquí? Sí. Muy bien. ¿Se me oye bien? Sí. Pues muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias al Centro de Formación de Profesorado por no solamente invitarme con todos los avíos, sino también por agasajarme con este cuaderno. Yo soy el loco de los cuadernos y se lo estaba comentando a Pepe. Yo aparte escribo novelas y siempre los primeros capítulos de las novelas me gusta empezarlos a mano para tener un ritmo mucho más pausado de narración, ¿no? Y este va a ser el principio de la siguiente, que luego si tenemos tiempo pues podemos hablar de qué ir a la siguiente porque me apetece mucho, ¿no? Bien, voy a abrir el PowerPoint porque no sé si está... Sí, perfectamente. Y si soy capaz de ponerlo en presentación con diapositivas desde el principio, ya entonces será el colmo. Bien, pues decía que muchas gracias. Al margen del agradecimiento personal por darle difusión a unas ideas, porque en realidad yo no me considero un especialista, sino un metomentodo. Yo creo que el investigador, el docente, debe estar permanentemente dándole vueltas a lo que sabe, ¿no? Y me encuentro muchísimo más, y esto en la tertulia si queréis, porque está prevista tertulia en la medida en la que queráis, lo comprobaréis, me siento mucho más a gusto entre profesorado de enseñanza media y secundaria que entre y de bachillerato que entre profesores de la universidad, por la sencilla razón de que esto que estáis haciendo vosotros ahora mismo, y por cierto, si no tenéis inconvenientes, voy a tutear y me gustaría que me tutearais también, luego si queréis también podemos dar las razones de por qué hay que tutearse, ¿no? En España y sobre todo en Andalucía, esto que estáis haciendo nosotros no lo hacemos nunca en la universidad. El centro de formación de profesorado de la universidad debería ser 4 días a la semana. Ya que damos poquitas clases, por lo menos que el resto estuviéramos en permanente formación. Pero el universitario medio nunca está al día, nunca está en permanente conexión con lo que se está haciendo u otros están pudiendo criticar o avanzar en esa materia, sino que tira de un pozo. Ese pozo es su tesis doctoral, su plaza, y a partir de ahí es capaz de estar el resto de su vida sacando agua, un agua manida, en permanente circulación, casi en un círculo inercial que al final no lleva absolutamente a nada. La universidad, que decía Ortega y Gasset en su libro Misión de la Universidad, que debería ser estar a la altura de los tiempos, hablar de lo que después va a ocupar a la gente en las plazuelas de las calles, decía exactamente, no se está haciendo. Y no se está haciendo porque estamos encastillados en determinadas cosas, ¿no? Y antes de empezar con el tema que me ocupa, puesto que yo creo que tenemos tiempo suficiente para no aburrir y sin embargo después tener tiempo de debatir, hay 2 cosas que me gustaría destacar. La primera, eso que estoy viendo ahora mismo y que le estaba diciendo a Pepe, que me ha encantado al entrar, esa es mi visión de la historia. Yo tengo aquí otros ejemplos de lo que va a ser la visión de la historia. Yo creo que la historia no es lo que ocurrió, sino cómo contamos lo que ocurrió.
Entonces, cada persona cuenta lo que vio de una determinada manera. La narración histórica, solamente la expresión narración histórica ya nos acerca más a lo que es la historia que simplemente fijar determinados aspectos derivados precisamente de esa crítica que yo hacía a la universidad, derivados de determinados departamentos universitarios. Si yo me encargo de la cátedra de historia medieval, mi vecino de la historia de España moderna y contemporánea, mi vecino de la historia de la España antigua, parece que, igual que esos cuadros tienen una forma diferente, parece que hay una especie de encapsulamiento cronológico de la historia, y es mentira. La historia tiene una esencia, y esa esencia es el movimiento. Igual que ahí hemos conseguido con figuras disformes crear una línea de continuidad, la historia tiene que generar una línea de continuidad. Nosotros tenemos que ser capaces de habitar la historia, y esa expresión, habitar la historia, se corresponde exactamente con el pensamiento de un historiador y filólogo llamado Américo Castro, al cual todo el medievalismo español lleva pues un siglo, si no de ninguneo, sí a la caza y captura, porque no gustó en absoluto que planteara que la historia está en permanente regurgitación. Y su propio perfil, que era historiador y filólogo, lo acerca a cómo me presento yo a mí mismo. Yo soy un historiólogo. A mí me gusta darle vueltas a la historia. La historiología, que es algo que se hacía en los años 40 y 50 en España y fuera de España. Lo hizo Américo Castro y lo hizo su máximo oponente, Claudio Sánchez Albornoz, porque ambos tienen ensayos de historiología, y la historiología es buscarle el sentido y los mecanismos a la historia, que es exactamente lo que estáis haciendo aquí con Medina Zahara. ¿Qué sentido tiene la historia para nosotros? ¿Es la historia algo muerto y simplemente nosotros tenemos que saber lo que ocurrió? ¿O resulta que hay algo en mí que pertenece a aquel transcurrir narrativo de la historia? Ese es un punto número uno. El punto número dos es que si la historia es continuidad, yo no puedo rechazar una fase concreta de mi historia. No sé si vosotros estáis permanentemente o no pegados al televisor o a las redes sociales, pero si tenéis edad suficiente, y veo que hay gente que puede tener mi edad o incluso más, si tenéis edad suficiente para recordar lo que fueron los años 70, 80 en nuestro país y en Europa y en el mundo, sabréis que durante aquellos años todo se miraba desde un filtro: quién es comunista y quién no es comunista. El mundo estaba dividido en dos. Y nosotros hoy hemos dividido el mundo de nuevo en dos, pero han cambiado los pares, de tal manera que ya no importa de qué estemos hablando, siempre mezclamos el Islam como bloque y el resto del mundo como bloque. Por lo tanto, hay algo complejo aquí, porque yo voy a hablar de una época de nuestra historia en la que la mayor parte del mundo formó parte de una civilización que se llamaba Islam. Pero esa civilización no tiene nada que ver con la religión islámica hoy día. Sin embargo, nosotros tendemos a pensar que esa es la gran bola, el gran bolo alimenticio extraño que hemos decidido no filtrar en nuestra historia. Por lo tanto, un caveat inicial: el Islam son tres cosas completamente diferentes. No significa que haya, ¿cómo podemos decirlo?, que haya tres facetas en el Islam, una cosa única como la Trinidad en el sentido del cristianismo, un solo Dios y tres personas, que es como nosotros entendemos el Islam. El Islam, por una parte, es una religión, por otra parte es esa civilización a la que yo hacía alusión y que heredó a Roma, y por otra parte es el grupo, el conjunto de países hoy día que se presentan a sí mismos como musulmanes. Bien, ¿qué tiene que ver el desarrollo del cristianismo en Bizancio, en Roma o en, en Montevideo o en Buenos Aires? ¿Qué puede tener que ver entre sí la propia historia del cristianismo? Bien, pues no tiene nada que ver. Cuando una persona dice, es que el cristianismo es y el Islam es, bueno, ¿de qué cristianismo y de qué Islam estamos hablando? Porque yo he visto muchos cristianos en mi vida, en muchos sitios diferentes, y yo no soy capaz de ver lo que es esa cristiandad homogénea. Bien, pues al igual que no existe una cristiandad homogénea, ese tercer Islam, es decir, el conjunto de países musulmanes o de minorías dentro de países que no son mayoritariamente musulmanes, pero se presentan a sí mismos como identitariamente musulmanas, no tienen nada que ver unas con otras entre sí. Sin embargo, hemos creado un bolo. Lo hemos mezclado con el bolo histórico del Islam, Dar al-Islam, que fue la civilización en el Mediterráneo que heredó a Roma, que nunca, jamás, a lo largo de toda su historia, fue un solo Estado,
sino un gran sistema heterogéneo de comercio, que nunca tuvo una sola religión, que nunca tuvo un solo idioma, pero en nuestra mentalidad de bloques bipolares ya lo tenemos como el otro, completamente diferente. Y esas dos cosas no tienen nada que ver con la religión, el sistema religioso del Islam, un sistema de ideas etéreas que podemos relacionarlo con el cristianismo y con el judaísmo, y que os interesa después, puesto que ese fue el arranque de mi carrera como islamólogo, podemos analizarlo después, porque os aseguro que en sus dogmas, en sus orígenes históricos, es indistinguible de un territorio intermedio en la antigüedad tardía en que era completamente imposible distinguir a un judío o un cristiano de un musulmán. Por lo tanto, dicho eso, la separación en tres de los tres islames, quiero empezar con lo que yo he llamado, de un modo que pensé que era muy original, el Versalles de Al-Ándalus, pero luego me he dado cuenta que hay 90.000 artículos que se llama el Versalles no sé qué. Pero lo curioso es que hay sobre Medina Azahara expresiones calificativas del Versalles el Versalles musulmán, por ejemplo, que tiene que ver Medina Azahara con los musulmanes. Bien, pues eso es lo que quiero que tengamos siempre en la mente, que cuando se habla de Islam con mayúscula es la civilización, cuando se habla de Islam con minúscula es la religión, y cuando se habla de musulmanes se habla de un grupo de gente. Si yo digo la Córdoba musulmana, me estoy refiriendo a los musulmanes que viven hoy en Córdoba. Si digo la Córdoba islámica, ya nos acercamos más a lo que estamos hablando. Uno de los grandes problemas de la islamología, de la historiología, de la historia medieval, es una falta de método. Nosotros, si siguiéramos un método interpretativo coherente, veríamos que al final estamos hablando prácticamente de lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí va bien o ya me he liado bastante? ¿Muy bien? Bien. No, quiero decir que lo bueno es renovar un poco las cuestiones y mirar las cosas desde otro punto de vista. Yo quiero mirar este Versalles de Al-Ándalus desde otro punto de vista. Y puesto que quiero hablar de puntos de vista, os quiero traer a colación una anécdota propia de un libro que me estuve leyendo este verano. Es un libro que es la biografía de Felipe II de Geoffrey Parker. No sé si hay alguno aquí que se haya metido a estudiar la figura de Felipe II en profundidad, pero hay un tocho así de 1000 y pico páginas de un hispanista británico llamado Geoffrey Parker, que en inglés el libro se llamó Philip II. La traducción exacta, perfecta, literal, y muy pocas veces las traducciones pueden ser exactas, perfectas y literales, de Philip II no es más ni menos que Felipe II. Si yo tengo un libro que se llame Philip II en inglés y quiero traducirlo, seguramente que no me equivoco si lo llamo Felipe II. Pero ¿cómo se llama la edición española de ese libro, de las 1500 páginas de Philip II? Pues se llama Felipe II, la biografía definitiva. ¿Y por qué esa biografía definitiva? ¿Por qué no el retorno? ¿Por qué no contraataca? ¿Por qué no alguna cosa? ¿Tiene algún criterio comercial la biografía definitiva? No, solamente tiene un criterio. Y me vuelvo a remitir a lo que se estaba diciendo del mundo universitario. Que nadie vuelva a tocar la figura de Felipe II. Eso es español al 100%. Yo ya estudié esto, que nadie lo toque más. ¿Que es porque nadie compre mi libro? No, si en realidad Geoffrey Parker es otro. Es decir, es simplemente la editorial que dice, bueno, señores, ya tenemos al que sabe de Felipe II, que se siente ahí. ¿Hay alguien que sepa de Abderramán III? Que se siente ahí. ¿Hay alguien que sepa? Y cada uno, entonces, entre sí no van a hablar nunca y cada uno va a tirar de su pozo. Y en el mundo de la historia, en el mundo de la historiología, o conectamos o no entendemos nada. Por cierto, que ese libro aporta algo muy interesante sobre Felipe II. En la biografía previa, muy pequeñita, igualmente interesante, y no tienen nada que ver con ella, y los autores están enfrentados, como corresponde al mundo del debate universitario e intelectual, porque hay enfrentamiento, y es un enfrentamiento fértil. En la biografía anterior de Henry Kamen, Kamen detecta que Felipe II tiene un montón de lo que llaman billetitos. Billetitos son notas, ¿de acuerdo? Si Henry Kamen utiliza una serie de notas de Felipe II, Geoffrey Parker, que se ha dado cuenta de que existen, utiliza miles, porque descubre que a lo largo de todos los archivos de España, pues hay miles de notitas de Felipe II, manuscritas por él. Señores, que está yendo muy mal el San Lorenzo del Escorial, que aceleren. Señores, que tenemos que invadir tal. Desde las decisiones más duras de Estado hasta las más privadas de que se me compre un libro, están escritas porque era un gran burócrata, es lo que dice Geoffrey Parker de él, era un gran administrador. Bien, yo creo además que fue el inventor del POSIT, porque eran un montón de pequeñas notitas de y esto, era un hombre muy trabajador. Bien, pues
Henry Kamen descubre, insisto, primero de esos dos libros, descubre que Felipe II en su biblioteca personal particular, en la que lleva consigo cuando viaja, tiene un diccionario de árabe y una gramática y un Corán. Diccionario de árabe y un Corán. Y eso, ¿por qué tiene Felipe II, el emperador de esa España en la que no se ponía el sol, un Corán y una gramática o un diccionario? Bien, dice Henry Kamen, aventurando juicios, porque así es lo que hay que hacer, aventurar juicios. Oye, pues yo creo que, pues esto, en la medida de lo que estoy leyendo, entiendo que tal. Dice, de un modo coherente, porque un emperador debe conocer a sus enemigos. ¿Por qué lo dice? Pues porque el turco es el gran enemigo de Felipe II en el Mediterráneo. Por lo tanto, hay una cierta coherencia de narrativa histórica de lo que este hombre está traduciendo de los archivos que está viendo. Muy bien. Perfecto, ahí se queda el libro de Felipe II. Pero Geoffrey Parker, abundando más en esta bibliografía, en esas notitas, descubre la nota en la que Felipe II encargó que le compraran ese Corán y esa gramática del árabe. ¿Y qué dice Felipe II? Entre otras cosas, pongamos entre paréntesis, los turcos no hablan árabe. Entonces era un poco absurdo tener una gramática del árabe para comprender al turco. Pero hay otra cosa además. ¿Qué tiene que ver la religión islámica con el Imperio Turco? Diréis, ¿todo? Bien, pues no, yo creo que las religiones no empujan a los estados, sino que los estados se visten de religiones cuando quieren tener una determinada fisonomía. Por lo tanto, eso después, insisto, también podemos discutirlo si queréis. Pero en cualquier caso, yo no veo el Islam religión en la lucha entre el Imperio Turco y el Imperio Español. Tampoco lo ve Cervantes, por cierto. Si hay alguien que haya leído en profundidad el Quijote o haya leído el elemento morisco en el Quijote, verá que Cervantes es muy magnánimo con el morisco. El morisco Ricote es un personaje simpático. La moricta Zaida, la Lamarian de las ventas en los caminos en los que Don Quijote y Sancho llegan y ven al evadido de Argel que viene con la morita, es un comportamiento muy humano y muy erasmista, diría yo, si queréis apurar, con el morisco, es decir, el español que perdió en esa posible división de una tercera España que ni expulsó ni fue expulsada. Sin embargo, este hombre había luchado contra el Imperio Turco, había perdido una mano luchando contra el Imperio Turco. Este hombre en su mente ha separado perfectamente lo que es el enemigo turco de la religión islámica o una cierta tradición que podía haber en mi país. Bien, pues fijaos si ese señor lo está haciendo en esa época, si nosotros estamos siguiendo ese ejemplo o no hoy día. Bien, pero volvemos a ese ejemplo. ¿Qué tendría que ver el turco con una gramática del árabe y un Corán en la biblioteca privada de Felipe II? Pues, insisto, Geoffrey Parker ve su notita y dice Felipe II que se me compre una gramática del árabe y un Corán porque, insisto, recordar la idea, Henry Kamen había dicho porque un emperador debe conocer a sus enemigos. Dice, porque un rey debe conocer a sus súbditos. Un rey debe conocer a sus súbditos, porque está todavía latente el problema morisco en España. Y aquí se trata de disolver esos grumos sociales conflictivos en la península ibérica. Con eso quiero deciros que una misma realidad se puede interpretar absolutamente diferente según el plano en que la miremos. Pero tenemos que estar abiertos a nueva documentación que surja. El método falsacionista de Karl Popper y de tantos otros en el método científico debe aplicarse en el mundo de las letras. Señores, yo tengo una hipótesis de interpretación sobre determinadas cosas. Algunas de ellas me han llevado muy lejos a algunas cosas, otras me han llevado a choques frontales en otros momentos, pero hay algo muy concreto. Yo digo esto basándome en lo otro, ¿de acuerdo? Pues esa lógica de basándome en lo otro tiene que tener una puerta de salida. Defenderé esto a menos que... Ese a menos que haya una prueba en contra, a menos que una prueba nueva, porque la historia está permanentemente redescubriendo el pasado. Y a eso es a lo que me quiero referir con las primeras alusiones que quiero traeros en esta relectura, o esta lectura, si queréis, historiológica de Medina Zahara. Por cierto, se me ha olvidado deciros que sin querer he escrito Medina Zahara y normalmente se escribe Medina Azahara. Yo no soy arabista, tengo una formación de arabista, pero yo no me dedico a la lengua árabe. Yo puedo utilizar la lengua árabe para mis trabajos, pero no soy un experto en lengua árabe. Pero con mi pobre entendimiento de la lengua árabe, Medina Az-Zahara no tiene sentido.
¿De acuerdo? Que se dice así, me parece bien. Es como si las palabras que vienen del árabe se traducen de otra manera. En las crónicas árabes, el Amir al-Mu'minin, que era el príncipe de los creyentes, se le llamaba Mir al-Mamolín y no pasa nada. Se queda como Mir al-Mamolín y lo tenemos ahí. Bien, pues Medina az-Zahra es como meterle un artículo a la segunda palabra de lo que se llama en árabe una idafa, un estado constructo entre dos palabras, la segunda de las cuales segundo sustantivo hace de adjetivo de la primera. La ciudad floreciente o la ciudad floreciente nunca sería, o sería al-Medinat az-Zahra o sería Medinat az-Zahra, pero no las dos cosas a la vez. Quiero deciros que yo creo que correctamente debería ser Medina az-Zahra, pero insisto, no lo he hecho por decir quiero llevar la corriente, la contraria. Es más, a mí, por ejemplo, el grupo de Medina az-Zahra me encanta y de pronto he visto que Medina az-Zahra se escribe con A, o sea que creo que sí, ¿no? Se escribe con Medina az-Zahra. Por lo tanto, en coherencia personal tenía que haber puesto la A. Así que si lo veis Medina az-Zahra es porque creo de un modo natural que debería ser así, debería ser cada vez menos raro el ejercicio de transcripción de los nombres árabes, porque resulta que cualquier persona entiende cualquier palabra que provenga del chino o del japonés porque se transcribe rápidamente, pero parece que somos tontos. El mundo del arabismo cada vez que está poniendo puntitos arriba y sombreritos abajo, creando un modo muy extraño de entender lo árabe que no hace más que, insisto, extrañificar todo ese mundo, ¿no? Dicho eso, paso a la microhistoria. Este es un libro que os recomiendo y que fue una revolución en su tiempo. Carlo Ginzburg es el padre de la microhistoria, o por lo menos el que le puso nombre. Yo creo que microhistoriadores hay desde siempre. El queso y los gusanos, por cierto, en el resto del mundo se emplean títulos divertidos para los libros de historia, ¿de acuerdo? En nosotros, el mundo medieval y de la España moderna en España, por alguna extrañísima razón, parece que van todos vestidos de registradores de la propiedad de los años 70. Hay una especie de seriedad ambiental de gafas de pasta extrañísima. Y cuanto más rollo y gordo sea un manual, parece que es mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso. La historia o es comprensible o no tiene ningún sentido. A ningún matemático se le ocurriría decir de otro, es un gran matemático porque ha llenado de fórmulas toda la pared. Nadie ha entendido nada, no ha solucionado nada, pero mira la cantidad de fórmulas que ha hecho. Eso no se le ocurriría decir a nadie. O sea, la gracia de Einstein es al final decir, mira, señores, acabo de destilar esta fórmula y ahora vamos a comprobarla. Bien, pues en la historia debe ocurrir algo parecido, ¿no? El queso y los gusanos, el cosmos, según un molinero del siglo XVII, está hecho a propósito. Es como la Madalena de Proust de En busca del tiempo perdido. A través de un objeto puedo empezar a sospechar todo lo que hay alrededor. Las pruebas de la historia como detalles, no como fragmentos. Es decir, si yo me encuentro una moneda, un capitel o un manuscrito, eso me tiene que llevar a poder interpretar lo que hay alrededor. Cuando una persona hace un puzzle, una persona coge una pieza, intenta pensar cuáles hay alrededor y va rellenando. No coge la pieza, quita todo lo que hay alrededor y ya solamente estudia esa pieza. Eso es un grave error también universitario. El experto en el plato de Al-Hakam II no tiene ni idea de platos ni de Al-Hakam II, pero de ese plato lo sabe todo. Bueno, pues el que sabe todo sin ninguna relación, yo creo que no sabe absolutamente nada. Lo que está queriendo decir Carlo Ginzburg es que la historia chirría en determinados aspectos. Que de pronto las revelaciones de un molinero en el siglo XVI están haciendo una visión del mundo que tú dices, espérate, si este molinero está hablando de alta teología, si está hablando de literatura, si está hablando de matemáticas, ¿cómo va a ser un molinero en el siglo XVI? O, dicho de otra manera, ¿qué idea tenemos nosotros de los molineros del 16 en esas películas que ponemos de tipos con los dientes negros y quemando brujas? Porque tenemos una idea del mundo encorsetada y a lo mejor no es exactamente así. Por tanto, quedémonos de Carlo Ginzburg con la sospecha de que cada elemento chirriante en la historia está exigiendo una interpretación alrededor. Y vayamos a dos grandes escuelas de pensamiento en la historia del Mediterráneo, la de Brodel y la de Goitein. Ahora han salido unas cartas entre ellos que, si bien no se hablaron personalmente, sí cada uno de ellos escribió al instituto del otro porque se respetaban en tanto institución, ¿de acuerdo? Goitein es un profesor judío de las primeras jornadas de la Universidad Hebrea de Jerusalén que decide escribir una sociedad mediterránea. Una sociedad mediterránea, este volumen que yo tengo es el que Jacob Lassner hizo
resumiendo los 7 u 8 volúmenes que había escrito Goitein, pero Goitein escribe 7 u 8 volúmenes sobre la historia del Mediterráneo. ¿Y qué hace Goitein? Pues al igual que había hecho Carlo Ginzburg, en realidad antes que Carlo Ginzburg, había dicho que algo significativo en la historia del Mediterráneo puede explicar en sí misma la historia del Mediterráneo mejor que muchas elucubraciones sin tener en cuenta las pruebas concretas. Vamos a explicar qué significa eso. Estudia un archivo concreto. Ese archivo concreto se llama la Kenisa del Cairo. La Kenisa es en una sinagoga donde se guardan los documentos que contienen la palabra de Dios, que si bien ya no están en uso litúrgico, pues no se van a tirar porque contiene la palabra de Dios y los archivamos, los clasificamos. Como en una casa que a alguien le guste mucho acumular periódicos y llega un momento en que tiene tanto espacio en la casa que hay una habitación en la que tiene todos los periódicos atrasados. Si habéis vivido esa tragedia, que yo la he vivido muchas veces en mi vida, eso hay un momento en que acabas tirándolo sin leértelo. El periódico no te lees ese mismo día, o lo tiras o acaba acumulando una habitación y como ya tengas algún día familia, eso ya es la muerte pelona, es imposible, es incompatible con todo. Bien, pues esa documentación no al uso, pero que te da pena tirar, esa es la Kenisa de la sinagoga del Cairo. Sinagoga, es decir, comunidad judía del Cairo. De un Cairo fatimí, un Cairo en la Edad Media, un Cairo parte del Islam, ahora es donde empezamos a entender las cosas que chirrían en la historia, un Cairo que, dice Goitein, participa de las decisiones de esa comunidad, una comunidad que participa de la vida pública de ese Cairo. Es decir, esos judíos no es que sean judíos en el Cairo, es que son cairotas. Ocasionalmente se reúnen en un sitio a rezar, pero esos tipos son parte del Dar al-Islam, de la cultura del Islam. De hecho, esa documentación está escrita en caracteres árabes, pero en gran medida en letras, en palabras hebreas, como si nosotros escribiéramos nuestros nombres en letras árabes, con la aljamía, o en letras griegas. Es decir, que es una sociedad completamente mixta, pero no es una sociedad encastillada. Por lo tanto, la Edad Media, acaba diciendo Goitein, a lo mejor no era esa idea que tenemos nosotros de 3 culturas. A lo mejor hay que reelaborar el propio concepto que tenemos nosotros de convivencia, porque a lo mejor la gente no iba en 3 cápsulas completamente diferentes por la Córdoba de Medina Zahara o la Córdoba del Dar al-Islam de Al-Ándalus, de pronto una calle para judíos, otra para cristianos y otra para musulmanes, y cuando se veían se chocaban. A lo mejor resulta que la gente convivía porque los ciudadanos conviven. A lo mejor resulta que en español la palabra convivencia no significa todos de la mano echando flores y oliendo a jazmín, porque eso no significa la palabra convivencia. No sé si cuando vosotros leéis, porque todos mis colegas están ahora en contra y revisando la palabra convivencia. No hubo convivencia en Al-Ándalus. Pero bueno, ¿qué significa convivencia en español? ¿Cómo no va a haber convivencia? Esto es convivencia. Estoy seguro que muchos de los que estáis aquí no estáis de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Convivencia es el matrimonio y si alguien está casado aquí, pues ya no tengo que explicar nada más. Convivencia es la junta de facultad, convivencia es en un instituto cuando nos reunimos en el claustro, convivencia es el vecino de las narices que tengo que estar saludando y estar viéndolo en las reuniones de comunidad de propietarios. La convivencia es coincidir en el tiempo y en el espacio. Ahora la pregunta es, ¿coincidieron en el tiempo y en el espacio judíos, cristianos y musulmanes en Córdoba? ¿Coincidieron en el Cairo de Goitein? Sí. Entonces, ¿hubo o no coincidencia? Sí. ¿Convivencia? Sí. ¿Significa que se querían, que cada uno quería que su hija se casara con el hijo del otro? No. ¿Pero quién quiere eso? ¿En qué sociedad? ¿Hay convivencia en España? ¿Hay convivencia en Barcelona? ¿Hay convivencia en los derbis futbolísticos en Madrid o en Sevilla? Si tuviéramos que hablar de la convivencia de España y la única documentación que tuviéramos fueran los tweets que se estaban haciendo sobre la cuestión catalana, tanto del resto de España como de parte de Cataluña, cualquier historiador diría, esa fue la verdadera guerra civil de España. Porque vosotros veis alegría del convivir en esos tweets. No, pero estamos aquí a la vez. Bien, por lo tanto, son temas que tienen que ir dando vueltas porque Goitein lo que acabó diciendo es que ¿a qué viene sintetizar la esencia del judío en la Edad Media? ¿A qué viene si no estaba sintetizado, si estaba diluido? Si Maimónides, cuando lo expulsan de Córdoba, cuando la gente dice Maimónides sufrió el castigo del Islam y se tuvo que ir, ¿a dónde se fue Maimónides? Al Cairo. Si Maimónides Maimónides ascendió, Maimónides se fue de Córdoba y acabó siendo el médico de Saladino.
¿De verdad el Islam se portó mal con Maimónides? Maimónides, un tío que firmaba Moshe al-Andalusí y que escribía en árabe, solamente después se ha retraducido su obra al hebreo. Lo que pasa es que desde el hoy pintamos completamente de nuestro color el pasado. ¿De acuerdo? Bien, el otro sistema de interpretación histórica es el de Ferdinand Braudel. El de Ferdinand Braudel es la longue durée, el Mediterráneo tiene sus propios ritmos, sus propias mareas, sus propias... Ya, es muy bonito, pero no ves a la gente, y la historia está llena de gente. ¿El Mediterráneo es una constante revolución climática? Sí, claro que sí, seguramente hay que casar esos dos métodos, pero en la historia de los anales de Ferdinand Braudel se ven unas masas informes yendo y viniendo, y en la otra se ve al molinero del queso y los gusanos, y eres capaz de describir la realidad. Hace unos meses yo estuve aquí en una mesa redonda, sentado a mi lado estaba el obispo de Córdoba, o sea que no era una cosa, ¿cómo podemos decir?, marginal en esta ciudad. Sabéis que esta ciudad es muy institucional y que en la mesa en la que se siente el obispo de Córdoba, pues yo entiendo que es una mesa de respeto institucional. Y a mí me invitaron a hablar de Eulogio de Córdoba. Eulogio de Córdoba en el año 850, un tipo que muere. ¿Por qué muere Eulogio de Córdoba? Porque decide que no quiere consagrar en misa. Y su obispo, es decir, no su obispo, sino el obispo de Sevilla, llega aquí y lo mete en la cárcel. Y digo, señores, ¿dónde está el Islam hostil de Eulogio de Córdoba? ¿Cómo estamos pintando la historia? ¿Queréis centraros en el queso y los gusanos? ¿Queréis centraros en lo que está queriendo decir Eulogio de Córdoba? Lo que está escribiendo Álvaro de Córdoba sobre él es un hombre que tiene un problema porque no quiere sumarse a una forma de cristianismo, no porque esté viendo una religión que le está avanzando. Por lo tanto, interpretemos bien la historia, no según la CNN hoy día, porque nos volvemos locos, la interpretación de toda la historia en la medida del presente es una locura, sino cómo se pudo entender el día a día en aquella historia. Bien, Henri Pirenne es la tercera visión, y esta, si yo digo que hay que casar una y la otra en las anteriores, esta sí que hay que rechazarla. Yo lo siento mucho, pero yo ya no puedo seguir leyendo a Henri Pirenne, como no puedo seguir leyendo a Huntington, como no puedo seguir leyendo al 90% de mis colegas. Estoy hasta las narices de oír hablar de que aquí a lo largo de la historia lo único que hubo fue tortazos, pero si es que no hay gente para tantos tortazos. Es que no hay capacidad. Es que cuando a mí hoy, y yo estoy continuamente viajando a Oriente Medio, cuando a mí hoy me dice, hay que ver qué pena lo que está pasando con las comunidades cristianas en Oriente Medio. Es verdad. Pero eso está pasando desde hace 10, 20 años. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de toda su historia, Dar al-Islam fue respetuosa con esas comunidades cristianas. La mayor prueba de arte islámico de Toledo es una sinagoga. Entenderéis que lo islámico, en tanto que cultura, y los religiosos, habrá que separarlo, porque como no lo separemos nos volvemos locos y le damos la razón a los 4 yihadistas que mezclan absolutamente todo, formas de comer, de vestir, de entender la realidad, etcétera, etcétera. Así que vamos a intentar separar esas cosas. ¿Qué dice Henri Pirenne? Y por eso yo digo que es completamente rechazable. Pues que el Mediterráneo fue un lago de paz hasta que llegó el Islam. El Islam, la plaga de langostas, que diría Sánchez Albornoz. El Islam, el gran desastre del 711, que dirían los historiadores del año 800 y 900, porque los de esa época no escriben gran cosa. Una de las cosas que nos tendrían que hacer sospechar sobre realidades. El Mediterráneo ya estaba dividido en la época del Imperio Romano. El Mediterráneo estaba completamente a la gresca en los últimos tiempos de Roma y en los tiempos de toda la historia de Bizancio. Y Bizancio es el Imperio Romano desde el año 300 hasta 1453. No hay que estar esperando al malo. Podemos ver lo que está ocurriendo. Hay un libro precioso de Arce que se llama Esperando a los árabes, que habla de la España del 710, que es una cosa interesante, hablar solo con la documentación de la época, no la de después. Vamos a ver lo que ocurrió. ¿Cómo fue la República Española? ¿Qué fue 1931? Según la documentación de 1931 y 32, no la de mucho después, porque la de mucho después ya está manipulada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Mahoma y Carlomagno, esa forma de separar el Mediterráneo en dos, está al servicio de una ideología bipolarizante. Eso no puede casar con la historia, porque la historia siempre es mixta, es movimiento, ¿no? Bien, imagino que, visto esto, la forma en que yo quiero interpretar la historia, ya comprenderéis hacia dónde quiero avanzar con la idea de Medina Zahara. Medina Zahara como ciudad, ojo, como ciudad, no tengamos en cuenta que Medina Zahara no es un palacio, es una ciudad,
¿de acuerdo? Medina Zahara tiene una vida muy efímera. Según las fuentes, se empieza en el 936, según unas ciertas fuentes más rigurosas, en 940. Bien, hay 4 años de margen, pues mantenemos las dos versiones y no pasa nada. Y muy probablemente en el 978, cuando Almanzor empieza ya a actuar en nombre de Hisham II y lo tiene escondido en Medina Zahara y empieza a construir Madinatu Záhira, la otra gran ciudad alternativa, pues tenemos que la ciudad de Medina Zahara es el siglo X en sus años intermedios. Por lo tanto, es una ciudad efímera. Sin embargo, es más efímera aún porque ya no permanece. Imaginad lo que sería la historia de esta ciudad con respecto a la civilización islámica si no hubiera quedado la mezquita y sí hubiera quedado Medina Zahara. Solo imaginad el vuelco. Quiero deciros por cómo es importante lo que queda de la historia para saber la idea que tenemos de la historia. Dejaríamos de hablar de religión en la materia del Islam. Si nosotros tuviéramos intacta Medina Zahara y cuando uno entra hacia Córdoba, lo primero que ve es Medina Zahara, como lo primero que ve uno, a lo mejor, según por donde entre, puede ser el Escorial o puede ser Versalles, la idea del Islam en España sería muy diferente. Sería muy difícil decir ese tufo religioso diferente. Esto es algo diferente, esto es algo administrativo, esto es una ciudad de orden. ¿De acuerdo? Y digo de orden porque hay un juego muy extraño cuando en toda la... ¿Cómo podemos decirlo? El estereotipo que tenemos en España, en toda Europa, pero sobre todo en España, con respecto a Oriente y Occidente, cuando hacemos juzgados, ayuntamientos y edificios serios, les ponemos columnas grecolatinas, y cuando hacemos estaciones, casinos de pueblo y saraos, pues ponemos la cosa de el tufo de Medina Zahara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos decidido que la razón viene de un sitio y el sentimiento viene de otro. Y como somos seres racionales, porque todos venimos de Platón y Aristóteles y no hemos pasado por ninguna otra zona, porque el Renacimiento, como bien sabéis, puentea todo, no hay nada anterior, y vamos directos a los griegos, pues nosotros somos seres racionales. Como si Platón, sobre todo Platón, digo Platón y Aristóteles, como si Platón no fuera un pensador oriental. Todo el neoplatonismo, todo lo que nos llega de Platón es oriental. Imaginad la lista, si alguno de vosotros es profesor de filosofía, imaginad la lista de los pensadores neoplatónicos, todos desde Egipto hacia Irán. Y resulta que esa es la herencia grecolatina que heredamos. Por lo tanto, insisto, la historia como movimiento mezcla las cosas y así es como le da sentido. Bien, este es el cuadro de Medina Zahara, que está ahora mismo en la Universidad de Barcelona, pintado por Dionisio Baixeira en 1943. Es un hapax, que diríamos los filólogos, es un elemento extraño, porque vale que es orientalista, pero están recibiendo a los embajadores de Bizancio. Por lo tanto, es orientalista, pero no lo acaba de ser del todo. ¿Qué quiere decir eso? Que tan extraños son los embajadores de Bizancio como los representantes de nuestra tierra en el pasado. Y ese nuestra tierra en el pasado es porque en mi libro, Cuando fuimos árabes, yo planteo que todo lo que ha ocurrido en el territorio de España forma parte de la historia de España. Y que si en las cuevas de Altamira pone, y lo pone en el folleto, que nuestros antepasados pintaron búfalos en los techos de aquellas cuevas, ¿cómo es posible que aquellos sí fueran nuestros antepasados y no fueran nuestros antepasados lo que pasó en medio de toda esta zona que son los árabes? Y de ahí que haga falta el ovni que viene de pronto en el 711 y que despega otra vez en 1492 para que en medio no quede nada. Y ese es el carácter atípico de nuestra historia que hace que no estemos en comunión con todo lo que ha podido ocurrir aquí. La realidad histórica de España es todo lo que ha pasado en España como territorio. Que no nos gusta una cosa u otra, me parece muy bien. Si aquí no estamos para que nos guste, si aquí no se trata de que a mí me guste lo que hizo mi abuelo o mi bisabuelo, se trata de no negar que fue mi abuelo y mi bisabuelo. Es así de simple, aunque estuviera en la cárcel, aunque luchara en el bando que a mí no me gusta hoy día, porque esa es otra. La convivencia de España no solamente tenía una fase, tiene muchas otras fases, ¿de acuerdo? Bien, pues Medina Zahara, insisto, un periodo muy breve, muy significativo, y que representó este señor en ese cuadro porque realmente, y será el punto final de esta charla, realmente tuvo una importancia internacional curiosa y realmente se produjo ese intercambio de embajadores con Bizancio. ¿Y qué era Bizancio en esa época? Roma. Claro, la gente al llamarlo Bizancio ya crees que aquello no fue la capital de Roma, Constantinopla. Pero ¿por qué Constantino crea Constantinopla en el año 300? Porque ya Roma no es segura.
y está buscando una ciudad en el Bósforo que esté a la medida de las nuevas rutas comerciales, y esa ciudad durará hasta 1453, como os decía antes. Esa ciudad, por cierto, si uno va hoy día, y se llama hoy día Estambul, y uno va al Museo Arqueológico de Estambul, de cientos de habitáculos dedicados a Suleimán el Magnífico, al Imperio Turco, etcétera, etcétera, resulta que frente a todo eso hay un par de salas nada más para el Imperio Bizantino. 1200, si no me falla las matemáticas, 1200 años de historia caben en 2 habitáculos, igual que si vais al Museo Arqueológico de Sevilla, esta ciudad trata al Andaluz de una forma diferente, ¿eh? Pero Sevilla está de espaldas completamente al Andaluz. Si uno va al Museo Arqueológico de Sevilla, el museo inmenso, lleno de todo itálica, y hay un par de monedas ahí extrañas que cayeron del ovni del Islam, se quedaron ahí y ahí se fueron, ¿no? Y bueno, esto, ¿qué ridiculez es esta, ¿no? ¿Qué ridiculez es esta cuando los pilares de la Catedral de Sevilla eran los pilares de la Mezquita Mayor de Sevilla, ¿no? Bien, pues avanzando por ahí, vamos a hacer las edades de esta ciudad, de Medina Zahara, Medina Azahara. En 936, Abderramán III busca una cierta legitimación. Bien, luego lo cuestionaremos. En el 976, Al-Hakam ya muere. 978, Almanzor empieza a construir Medina Záhira, y en el 1031 ya es el inicio Taifa, ¿de acuerdo? Una de las cosas que menos se comprenden de la historia del Andalus es precisamente en la época de las taifas. Resulta que en el siglo que se preparan las taifas es el siglo de Medina Zahara, y el siglo de las taifas es el siglo más floreciente de la cultura, de las artes, de la ciencia en la península ibérica. Y resulta que en esos 200 años parece que solamente pintamos 4 batallas de cada uno de los lados. Y ahí es donde se gesta el concepto de reconquista, ahí es donde se gesta el concepto de disgregación de España. ¿Y por qué disgregación de la península ibérica? Porque la unidad de Abderramán III, ejemplificada en esa ciudad nueva que se crea, Medina Zahara, es contestada. Lo que consiguió Abderramán III en Medina Zahara, pues fue efímero, como son efímeros determinados proyectos unificadores de la península ibérica, al igual que son efímeros los desintegradores, porque el sístole y diástole de la historia de nuestra tierra, en términos amplios como península ibérica, es periodos de centralización, periodo de descentralización. Esa es la historia, sumada a un continuo ir y venir de poblaciones del norte de África que todos los días nos sorprenden. Lleva habiendo avances de norteafricanos desde que el mundo es mundo, pero desde que tenemos crónicas en los años 400 y 500. El Isidoro de Sevilla en los años 600 diciendo que los mauri están permanentemente atravesando la península ibérica. Gregorio II, el Papa del año 715, escribiendo al obispo de Alemania diciendo: ojo con todos estos obispos y curas que están llegando del norte de África, no les des cargos porque a lo mejor no tienen una buena formación cristiana. ¿Dónde está ahí el Islam? ¿Qué idea tenemos nosotros del Islam, que de pronto se toma la pastilla todo Oriente Medio y ya es otra religión, y se dejan la barba de una manera y el velo de otra manera y empiezan a echar todos té en vez de vino? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo va a ser la historia tan chirigotesca? La historia es mucho más seria, la historia es mucho más continuidad, es mucho más comercio. No hay sistema cultural sin sistema comercial, y no hay sistema comercial sin una paz limitada, ¿de acuerdo? Puedes tener guerra afuera, pero dentro vas a tener una paz limitada. Por lo tanto, el tiempo de dar al Islam no fue un tiempo de guerra. Pudo haber fuera, pero no dentro. Bien, pues esa cronología quiero ponerla ahora en relación con lo que os decía en la hipótesis de trabajo de si entráramos en Córdoba por Medina Zahara y la viéramos ahí incólume con todas sus piedras y tuviéramos que explicarnos qué hace eso ahí. Porque explicarnos qué hace ahí una mezquita pues no es igual que explicarnos qué hace ahí esa ciudad monumental. Igual que la Alhambra tiene una lectura completamente diferente de la lectura religiosa al uso. Por eso el Islam y la Granada histórica dentro de la ciudad de Granada también tiene una lectura diferente. Eso es una cosa en la que yo estoy trabajando ahora, las lecturas diferentes, no ya del Islam en España, sino lo que piensa cada uno de lo que fue. Esta foto de la izquierda, eso sí que es un ovni en su historia. Esa es la Aljafería de Zaragoza. Zaragoza fue una de las grandes ciudades de Al-Ándalus. De hecho, es una de las ciudades cruciales en Al-Ándalus junto a Toledo. Lo que ocurre es que esas ciudades que después emularan Córdoba tenían un
origen, y ese origen es Medina Zahara. Decía estas dos cosas porque la clave de Medina Zahara es una necesidad de un buen aparato administrativo para generar una burocracia de un Estado. Por lo tanto, ahí no hay absolutamente nada del sistema, lo que yo digo aquí en algún momento. Bueno, dejadme, perdonadme, como estoy sin chuleta, hay una idea que quiero decir después, quiero seguir trabajando en una idea que está todavía dando vueltas. Así que aparcadlo de la burocracia y vamos a seguir con la aljafería. A la izquierda arriba, la aljafería, se ve bien, por cierto, ¿no? Sí. La aljafería de Zaragoza, en medio Granada y luego el Alcázar, ¿de acuerdo? Claro, si uno va y dice, no, por un lado tenemos la mezquita, pero luego tenemos el Alcázar de los Reyes Cristianos, ya hemos separado muy bien las cosas serias administrativas, el Alcázar ya es de los Reyes Cristianos y las cosas de rezar lo dejamos a los moros que estuvieron un tiempo y luego se fueron, rezaban unas cosas muy raras y ojo porque están queriendo volver a rezarlas. Entonces, esa es un poco la historia que estamos haciendo. Pero ese palacio, ese Alcázar de los Reyes Cristianos, evidentemente era algo antes. Antes de ser reyes cristianos eran reyes de otro tipo. Y eso me ayuda a una cosa que si se está grabando, pues también es interesante porque al final las palabras pesan en su tiempo. Una de las cosas en las que estoy trabajando ahora es que en el año 2023 va a ocurrir algo. No es que vaya a ocurrir un planeta que se va a chocar, que no lo sé, ¿no? Si luego se choca el planeta, pues resulta que me escribís las profecías de Ferrín, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa que este verano celebramos un mega festival, las Olimpiadas de Oriente Medio, que son cada 4 años y conseguimos que fueran en Sevilla, vinieron una burrada de gente, WOCMES se llamaba, el Congreso Mundial sobre Estudios de Oriente Medio. Vinieron 3.000 y pico congresistas con sus parejas, su familia y tal, la ciudad encantada, han entrado 4 millones de euros en la ciudad, una cosa que me gusta decirlo porque cuando me pongan una multa se lo pienso decir al ayuntamiento, que gracias a nosotros han entrado 4 millones de euros en la ciudad. Bien, pues en todo ese juego celebrativo vino el rey, inauguró, y con todas las cosas que se hace de protocolo a la hora de que viene el rey, vamos a dar unas palabritas, resulta que de los 33 o 35, y ahora me falla el número, de títulos que tiene el rey de España, uno de ellos es rey de Sevilla. Una cosa curiosa, rey de Sevilla. Bueno, sí, vale, será rey de muchos sitios. No, pues no es rey de Sevilla o rey de Carmona, simplemente porque Carmona y Sevilla formen parte de España hoy, sino porque en algún momento hubo un reino de Sevilla, ¿de acuerdo? Y el reino de Sevilla, pues no se extinguió, sino que lo heredó. ¿Y quién lo heredó? Pues curiosamente, Fernando III, en la conquista de Sevilla de 1248. Una conquista, por cierto, curiosa, igual que la conquista del 36 de esta ciudad, porque no es un ejército cristiano el que avanza, es un ejército castellano, porque sus tropas están llenas de musulmanes. Digo por la cosa que decíamos antes de la convivencia, ¿de acuerdo? Cuando el señor de Arjona, el futuro rey cirí de Granada, envía tropas por su deber de auxilio a Fernando III, rey de Castilla, evidentemente lo convierte en una conquista castellana. Tú llegas a decir esto es una conquista cristiana y el 60% de las tropas se va, ¿de acuerdo? Bien, pues ese rey resulta que hereda el reino de Sevilla. ¿Y quién había creado el reino de Sevilla? Pues ahí está lo curioso. Se había creado en el año 1023. En el año 1023 porque colapsó esa ciudad de la que estamos hablando hoy y no fue capaz de mantener la integración territorial de la península ibérica. ¿Fue algo malo o bueno? Bueno, pero si es que la historia no funciona con buenos y malos, aunque hoy queramos vestirlos de eso. La realidad es que al colapsar Medina Zahara, lo que le queda a Medina Zahira son muy pocos años y a Córdoba menos, y en el año 1031 se harta la gente y un conjunto de familias en Córdoba pues proclama una república porque fue sistemático. Hay 2 repúblicas del año 31. El año 31 tiene una cierta raigambre republicana en este país, ¿no? Bien, pues esa anulación del califato conllevó la clonación de Córdoba en muchos sitios y un señor unos años antes de ese colapso completo ya no está sometido a la autoridad de Córdoba y decide crear el reino de Sevilla. 1023. Quiere decir que en el año 2023 ese reino cumple 1000 años. Y ahora quiero ver yo a mis conciudadanos elegir, ¿celebramos o no celebramos? Celebrar le va a encantar, ¿de acuerdo? Otra cosa es ¿qué vamos a celebrar? Si vamos a celebrar que esto fue un reino moro, entonces el rey de ahora es reino moro, ¿esto cómo es? Bien, pues bienvenidos a la historia en movimiento, la historia en permanente mutación, la historia en necesidad de asimilación de lo anterior. Bien, pues mirad estos 3 edificios porque
Los tres tienen una función administrativa, los tres reciben embajadores, las tres salas están hechas para sorprender al visitante. Uno guarda en su casa la mejor habitación y cuando se va a hacer la foto, cuando viene, si viene, oye, mañana te vamos a hacer una foto que salga en el periódico. Hombre, no elegimos la última esquina del cuarto de baño, elegimos algo más. Bien, pues estas son las grandes esquinas de cuando vienen los periodistas. Pues mirad la de en medio porque es interesante. Mirad la de en medio, decía, con esa torre de morones, porque eso, para un amigo experto en historia del arte andalusí, Juan Carlos Ruiz Souza, es lo que se llama una fachada parlante. Si el señor de Granada se sienta aquí y tú estás enfrente, hombre, falla que la foto es muy mala y no se está viendo en el agua el segundo reflejo de lo de arriba. Pero claro, uno llega y está viendo el poderío de lo que tienes detrás. Y es como, es el sentido del ajedrez de cuando el rey se enroca, es decir, tengo detrás una torre, yo estoy protegido, ¿de acuerdo? Yo puedo dar marcha atrás y aquí no hay quien entre, ¿no? Bien, pues esa idea absolutamente islámica, ojo islámica, no he dicho musulmán, he dicho islámica, he dicho dar al Islam, he dicho el sistema cultural y comercial de todo el Mediterráneo que heredó a Roma, a la Roma de verdad, a la bizantina, ¿de acuerdo? Bien, pues todo ese mundo que es, aquí estoy yo, mirad. Bueno, esto no lo vamos a leer porque estoy corriendo muy poco y quiero dejaros tiempo, pero sí quiero deciros que copia un señor, que es Carlos V y después sus herederos, a la hora de empezar a construir la iglesia de los Jerónimos en Madrid. Exactamente la misma torre. ¿Por qué? Porque la gente sigue siendo la misma. Porque la gente tiene el mismo sentido estético, porque la gente tiene el mismo sentido de responder ante el poder ajeno. Entonces, si yo tenía la torre detrás, ahora te voy a recibir aquí para que sigas viendo la misma torre. Esta es la misma torre que la torre de la Alhambra. Y esa es la iglesia en la que van a estar jurando los reyes de España. Es la iglesia de los Jerónimos de Madrid. Mirad dónde está la iglesia de los Jerónimos de Madrid. Es esta de aquí, y esta es la carrera del Congreso, y este es el Congreso de los Diputados. Ahí es donde juran los reyes de España. ¿De acuerdo? Y en la jura de los reyes de España, ¿qué tienes detrás? Pues la jura, el poder de los que eran antes los reyes de esta tierra. En ese caso concreto, los reyes cuya documentación oficial pues resulta que era en árabe. Ah, que eran musulmanes. Ocasionalmente lo serían, pero desde luego sus primeros ministros, sus médicos, la gente que andaba por las calles, no necesariamente. Por lo tanto, esa idea de la ley islámica es un invento de hace 3/4 de hora. Eso no ha sido la realidad histórica de dar al Islam. Bien, quería enseñaros esta foto porque es preciosa. Igual que decía antes que si se graba queda en el tiempo. Mirad qué bonito cuando resulta que le suben 2 torres para eliminar la torre anterior porque huele a moruna. Y hay que desmorizar nuestra memoria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo intento leer la historia a la luz de cómo eran las cosas en su tiempo, pues resulta que aquí ya no hay ni la más remota pista de lo que pudo ser el convento de los Jerónimos hasta el siglo XIX, pero menos mal que tenemos algún cuadro. Aquí lo acabarán retocando, aquí alguien de pronto desaparece el cuadro y tal, porque al final la historia es siempre un memoricidio. Bien, pues estos Jerónimos que acaba de tener, decía, esa idea, lo que está rememorando es una idea centralizada de España que logró un tipo, España como territorio, que antes se decía Al-Ándalus y antes Hispania, ¿de acuerdo? Cuando Isidoro de Sevilla escribe un libro que se llama Laudes Hispaniae, cuando Alfonso VI al entrar en Toledo, que era aliado del señor de Toledo cuando se conquista Toledo, resulta que se presenta como Imperator Totius Hispaniae, esa Hispaniae, yo creo que esto es como lo del libro de Felipe II, es fácilmente traducible. Se puede traducir perfectamente. Lo que pasa que, ¿por qué estamos diciendo que todo aquello no es España? Pues porque no queremos hablar de la España como territorio, sino de la España como Estado. Porque la España como Estado está al servicio de una ideología posterior nacional católica que no se corresponde con la historia previa. Pero eso es un memoricidio, eso es una limpieza étnica, si quieres, de la historia. Eso no se puede hacer. La historia de España, igual que el rey de Sevilla, que si celebra o no en el año 2023, su origen, desde luego ese señor hablaba y administraba en árabe, esa historia tiene que ser continuada, no puede ser cortada. Bien, pues esa administración centralizada que no se consiguió, también centralista, que no se consiguió imponer, o por lo menos se consiguió imponer solamente durante el tiempo de Ramán III y Al-Hakam II, resulta que es exactamente el sentido histórico de Medina Zahara.
Medina Zahara es la primera gran capital administrativa de España. A partir de ahí, su estética, su forma de corresponderse con la periferia no va a tener éxito algunas veces, otras veces sí. Sevilla lo heredará después en la época almohade, después lo hará Toledo, etcétera, etcétera. Pero la idea no es cuál es el centro, sino cuál es no el centro geométrico, sino el centro realmente político. Siempre se habla de Medina Zahara como explicación reactiva. Se dice que Abderramán III construye Medina Zahara frente a fatimíes y abbasíes. Yo creo que hay una especie de intento continuo de deslegitimar lo propio, ¿no? Abderramán III, ¿por qué construye Medina Zahara? ¿Dónde están las murallas de Medina Zahara? ¿Dónde están los fosos de Medina Zahara? Cuando hay una reconstrucción y cada vez se avanza más hacia la reconstrucción ideal de Medina Zahara, cuanto más se avanza, más se ve que es una ciudad administrativa, no es una alcazaba. En el sitio en el que está no se construye como ciudad defensiva. Es una ciudad administrativa, es un cruce de caminos, es un control sobre el resto. Bien, pues los fatimíes y los abbasíes son también califatos que están enfrente. Uno está primero en Túnez, el otro en el Cairo, el otro está en Bagdad. ¿Qué tiene que ver la historia de Abderramán III con la de estos señores? Absolutamente nada. Lo que ocurre es que la conectividad cultural era tan bestial, tan continua, que pretendemos que en algún momento había también una continuidad estatal. En ningún momento ninguno de esos tres estados iba a controlar a los restantes. En ningún momento hubo un solo estado en todo el Islam. Nunca, ni Bagdad lo fue jamás. Esa es una de mis grandes críticas a toda la idea de cómo pudo entrar el Islam cultural, político y después religioso en la península ibérica. ¿Qué tiene que ver la península ibérica con Damasco? ¿En qué momento ha habido ninguna relación con Damasco? Eso es absurdo. Relaciones diplomáticas las que queráis, pero ¿cómo va a haber una dependencia? Eso es ridículo. Si no hay ningún poder centralizado. Bien, pues fatimíes y abbasíes, norte cristiano, es decir, siempre ponen a Abderramán III como una especie de reacción defensiva. Abderramán III como un hombre acorralado. Y esa no es la realidad de Abderramán III. Abderramán III es un hombre que iba a decir que muere de éxito, pero no es él el que muere de éxito. Serán sus herederos, pero él no. Él, desde luego, consigue lo que buscaba. Abderramán III, cuando en un momento determinado se acaba con las disidencias en Bobastro y Omar Ben Hafsun es traído para ver Córdoba y tal, es traer a la ciudad del Rey Sol. Este hombre es un triunfador de su tiempo. En ningún momento está actuando de un modo defensivo y reactivo. Por lo tanto, la historia no es siempre reactiva, la historia es creativa. En el caso concreto de Medina Zahara, es la exposición creativa de una ciudad burocrática, una ciudad administrativa. El sentido de la unidad de aquella corona, si queréis, de aquel territorio, si queréis, de aquel estado, lo refleja el gran intelectual de la época, que es Ibn Abderrabihi, al-Iqd al-Farid, el collar único, que es una... ¿Cómo se llamó eso después en España? Un florilegio. Lo que después se llamaba florilegio de varia poesía en toda la época del Siglo de Oro, es decir, una recopilación de poesías de mucho tipo, pues este señor, que es, según García Gómez, el gran arabista español de los 50, 60, 70, murió en el 92, decía que el collar único es la gran tesis doctoral de Al-Ándalus. Es decir, que este tipo ya está a la altura intelectual del resto del mundo árabe, pero eso no tiene nada que ver con que tenga una dependencia política. Ese libro, que es lo principal que se ha escrito en Al-Ándalus y probablemente de lo más importante que se escribió a lo largo de toda la historia de Al-Ándalus, se escribe precisamente a la altura de una capital unificadora. Ahí he puesto reunificadora, pero ahí ha sido, el teclado me ha traicionado. Yo quería poner una capital unificadora, porque los re en la historia siempre son muy mentirosos. Toda re es a la altura de una composición mental que te has hecho. Nunca hay un verdadero reísmo en la historia. Nunca hay una reconquista, una reinstauración, una reforma. Todo empieza siempre de nuevo, pero le pones el re para hacerle ver a la gente que eso no es tan nuevo, ¿no? Bien, no tiene, insisto, una estructura defensiva. Tendrá una estructura mínimamente defensiva, pero no es una ciudad, ¿cómo podemos decirlo? Como pueda ser Constantinopla, como pueda ser el entorno de la Alhambra, como puede ser tantas alcazabas. No es una alcazaba, no lo es en absoluto, es una ciudad administrativa, por lo tanto, parte de un centro relacionado con una periferia que le pertenece. Su vida coincide con lo de los ciclos de Ibn Khaldún. Literariamente, esto es una verdad incuestionable.
Ibn Khaldun, el gran historiador árabe del siglo XIV, decía de un modo oculto lo que de un modo vulgar siempre decimos que abuelo bodeguero, padre tonelero, hijo borracho. Es decir, uno crea porque tiene hambre y necesidad de creación, uno crea un imperio comercial, una tienda, un proyecto porque ha pasado hambre y porque tiene que luchar por ello. Su hijo lo va a mantener, su nieto lo va a perder. Eso es lo que está diciendo Ibn Khaldun permanentemente, que se pierde la asabilla, se pierde el nervio, se pierde el pegamento social, se pierde el carisma. Y el carisma lo tuvo Abderramán III, y el carisma tuvo unos muros y unas piedras bicolores que se llamaron Medina Zahara. Esa es la idea de la unificación de Al-Ándalus, esa es la idea de Córdoba como la capital de unificación que cantó Ibn Abderrabihi. Y Ibn Khaldun, insisto, la ciudad de Medina Zahara se corresponde exactamente con esas tres edades del hombre para Ibn Khaldun, porque Abderramán III lo crea de la nada, Al-Hakam II lo mantiene y ya su hijo lo va a perder. No es que lo vaya a perder, es que Hisham II es un títere a la altura de un personaje astuto como Almanzor, que también tiene una importancia crucial en nuestra historia. Primero porque crea esa tercera acepción que pongo yo aquí de Medina Zahara, porque hay una bicefalia entre Medina Zahara y Córdoba, porque en un primer término lo que hace Medina Zahara es llevarse todo lo que se estaba haciendo en Córdoba, pero en Córdoba se sigue haciendo igual, por lo tanto hay una cierta bicefalia, ¿de acuerdo? Pero es que lo que hace Almanzor es crear la tercera, de tal manera que la Casa de la Moneda, de la Justicia, etcétera, etcétera, se lo va a trasladar. Entonces hay como tres grandes ciudades administrativas, solo una de las cuales tiene un sentido, pero Almanzor ya no es capaz de mantener esa unidad. ¿Por qué no es capaz? Porque tiene que estar defendiendo una frontera permanentemente. El sentido bélico de la unificación de Almanzor es el sentido que pueda tener hoy día un Estado duro, no un Estado fuerte. Abderramán III crea un Estado fuerte. En la lógica de Nasir Ayubi, que es un pensador egipcio, toda su vida fue docente en las universidades norteamericanas, decía que hay estados duros como Israel y hay estados fuertes como Francia. Así de simple. Por estar demostrando la dureza tú no eres fuerte. A ti te pueden tener miedo, pero reza por ser siempre fuerte. Porque el día que se te baje el brazo, nadie te va a respetar. Ahora, un Estado fuerte se puede permitir momentos de bajón, ¿no? Eso es lo que decía Nasir Ayubi. Bueno, pues Almanzor es un hombre duro. Almanzor tiene 50 y tantas campañas, está permanentemente golpeando en toda la periferia de Córdoba. ¿Y qué consigue Almanzor? Que cuando muera en el año 1002, sin que se haya acabado el mundo, porque fijaos lo que significa en todo el norte de España, que Almanzor esté golpeando, acercándose el año 1000, con el milenarismo, que se lleve las campanas, en ese mito, que se lleve las campanas de Santiago y las convierta en lámparas de la mezquita, sea mito literario o realidad histórica, pero está reflejado así en las crónicas. Bien, y de pronto muere en el año 1002. ¿Y qué se consigue? Pues has conseguido que este hombre que estuvo golpeándonos continuamente ha terminado, el mundo no se ha acabado y ahora vamos a volver. Ese es el sentido originario de la Reconquista. Ahí empieza la Reconquista, no la estupidez del sacerdote druida, ese Pelayo que está enterrado en el norte como un druida, que es lo que era, y no tiene absolutamente ninguna romanización ni cristianización en su época, porque no la tenía, porque es la única zona de España que no estaba ni latinizada ni cristianizada, y sin embargo lo hemos convertido en símbolo de nuestro país, cuando la civilización simbólica de nuestro país estaba al sur, ¿no? Por lo tanto, esa bicefalia, tricefalia, ¿cómo podemos decirlo? Medina Zahara frente a Córdoba es como si fuera Versalles frente a París, en un momento en que París ya es casi irrespirable y tienes que crear una ciudad nueva. Y Medina Zahara de Almanzor sería el Pardo frente al Palacio Real. Y ahí se entiende perfectamente. De hecho, hay unos paralelismos preciosos en la historia. Si yo fuera Plutarco, haría unas vidas paralelas y haría la vida de Franco y la vida de Almanzor. Almanzor es el primero que se trae la Guardia Mora a la península ibérica. Hay una cosa muy curiosa y es llamado el caudillo. La única diferencia entre ambos yo creo que es la afición a las mujeres, pero eso yo no me voy a meter porque solamente me ciño a lo que dicen las crónicas, porque Almanzor es un tipo que llega hasta la alcoba de Al-Hakam II, o sea que es un tipo que está manejándose administrativamente de otra manera, ¿no? Pero bueno, el acercamiento al ejército es muy parecido. El final
de esa ciudad, en esos ciclos de la historia en 3 fases que decía Ibn Khaldun, será precisamente lo que Charles Homer Haskins en los años 20 del siglo pasado, no contaminado ni por la Guerra Fría, ni por las Torres Gemelas, ni por los intelectuales de guardia que tenemos en España desde hace 20 años, tuiteando que ya vuelven los moros, etcétera, etcétera, no contaminado por todo aquello, Haskins dijo que el Renacimiento europeo tiene un primer despertar en el siglo XI porque todo el mundo quiere ser Medina Zahara. Porque la gran disgregación de la Córdoba omeya no es su eliminación, sino su clonación. Cada una de las taifas lo que quiere ser es Córdoba. Cada una de las taifas, si tú tienes 2 poetas, yo quiero 3. Si tú tienes poetas, yo quiero tener astrónomos. Si tú tienes astrónomos, yo quiero tener, qué sé yo, guerreros. Artesanos, pulidores de lentes, en Toledo, en Zaragoza, en Granada, en Valencia. La competencia entre ellos es tan impresionante que lo que surge es el renacimiento de toda esta cultura que nosotros podemos denominar española, peninsular, ibérica, como surpirinea. Podemos poner el adjetivo que queramos, pero desde luego tiene una coherencia territorial, porque una de las grandes ventajas de la península ibérica es que no es como Polonia, que está entre Rusia y Alemania, por lo tanto cada 3 días va a tener una frontera diferente a lo largo de su historia. No, es que resulta que en la península ibérica hay muy pocos estados que geopolíticamente se comporten tan territoriales como la península ibérica. Otra cosa es que desde dentro hay unas contestaciones que las hay permanentemente, pero esas contestaciones no suelen ser infértiles, no suelen ser vacías, como no lo fueron y no lo serán precisamente en Italia, cuando la historia del Renacimiento italiano se basa en precisamente la diversidad. No sé si habéis visto la serie de los Medici, pero en la serie de los Medici se puede hacer exactamente igual con la España de los taifas. De los taifas en general, porque aquí tenemos taifas en el sur y taifas en el norte, porque toda la historia que yo estaba diciendo antes de la conquista de Toledo, meteros simplemente en Wikipedia y leer la vida de Alfonso VI. Alfonso VI, que es el que acabará entrando en Toledo, su vida es una mezcla entre el renacimiento italiano de los Medici y Juego de Tronos. Ese hombre está a la gresca con sus hermanos, a la gresca cualquiera, sus aliados son las taifas del sur, por lo tanto la historia de la península ibérica está mucho más imbricada de lo que nosotros pensamos y no está por ahí el Islam y por aquí el cristianismo. Y Charles Homer Haskins yo creo que es el primer autor que desde fuera lo está viendo. Dice, señores, pero si los primeros astrolabios están en ese momento, la primera literatura de lo que voy a citar en las diapositivas a continuación sale en ese tiempo, etcétera, etcétera. Este libro es muy recomendable. Christine Massoli Guintard, por cierto, que suele venir mucho por Córdoba, por España en general y por Córdoba en concreto, es una señora muy interesante. Ahora va a venir precisamente a Madrid también a un encuentro porque trabaja mucho con la Casa de Velázquez. En su libro insustituible, Ciudades de Al-Ándalus, plantea que Medina Zahara no fue la residencia de Abderramán III que gobernaba en Córdoba, sino que fue la ciudad de Abderramán III. Y lo dice porque Neik al-Farid, que era el libro que les decía antes del collar único, lo estaba estipulando, y también porque un tipo llamado Ibn Hawqal de Nisibis es una ciudad en la actual Turquía, prácticamente en la frontera con actual Siria. Nisibis es un señor que murió en el 980, que es uno de los grandes paradigmas de la literatura árabe del género que se llama Masalik wa Mamalik, los caminos y los reinos, es decir, es un descriptor de las tierras, pero no a los efectos geográficos o topográficos, sino que vas a una tierra y describes su economía, su sistema político, su religión, etcétera, etcétera. Es un descriptor de proyectos territoriales. Bien, pues en su Surat al-Ard, que es un libro que tiene él, La imagen del mundo, describe la ciudad, la capital de Abderramán III, no la fortaleza de Abderramán III. Ibn Hawqal es un viajero que descubre la nueva ciudad capital de Al-Ándalus. Por lo tanto, esta ciudad que se está reconstruyendo, que se cayó, que se destrozó, que se dilapidó precisamente para crear la damnatio memoriae tan común en nuestra historia, resulta que fue una capital. Si vosotros vais al Alcázar de Sevilla, en el patio de las Muñecas, en una de las zonas centrales y más privadas de la residencia de los primeros constructores de aquellos palacios, y también lo hará
Pedro I después, cuando ya sea rey de Castilla, y fijaos, 150 años después de la conquista castellana, todavía está haciendo construcción estilo islámico. Los capiteles son de Medina Zahara. Y no son de Medina Zahara porque en un saldo se los ha encontrado y se los trae. No, porque tiene el carácter simbólico de... Y aquí están los capiteles de la capital. Medina Zahara era un símbolo. A lo largo no solamente de Al-Ándalus, sino después. Tú tenías que tener parte de Al-Ándalus. Y los palacios que están encima, las grandes casas que están encima de Medina Zahara, están construidas con los materiales de acarreo porque es un elemento de prestigio, ¿no? En los anales palatinos de Al-Hakam II, de Ar-Razi, está describiendo la administración de un Estado, no está describiendo el carácter defensivo de un monarca. Pero, bueno, esto es lo que quería decir antes, no, creía que había una diapositiva específica, a lo mejor aparece después y así no la saltamos, pero Christine Massol-Guintard lo que viene a decir es, míralo, aquí está, es que en este mundo de las ciudades andalusíes solo hay dos formatos. Luego podemos entrar en disquisiciones, pero a los efectos pedagógicos es muy interesante decir, solamente hay dos modos de estructurar una ciudad. Uno, al estilo defensivo, es decir, me alejo de la ciudad porque le tengo miedo. Eso lo hizo Almanzor. Eso lo hace Jaén, eso lo hace Málaga, eso lo hace Granada, eso lo hace la Aljafería, eso lo hace Almería. He puesto Amán, pero podía haber puesto cualquier capital del Islam posterior. Ahí está la ciudad y yo tengo que alejarme. ¿Por qué? Porque al pueblo de vez en cuando le da por cortarle la cabeza al soberano y esto no puede ser. Y luego hay otras ciudades, que son las ciudades en las que el palacio tiene delante la mezquita. Y ese paseo del palacio a la mezquita, desde el Alcázar de los Reyes Cristianos hasta la mezquita, desde el Alcázar de Sevilla hasta la mezquita de Sevilla, eso no lo tienen muchas ciudades, pero Medina Zahara sí lo tiene. Tiene la explanada que une esas dos edificaciones. Por lo tanto, no tiene las características de una ciudad defensiva, sino una ciudad administrativa. Y solo de uno de los dos tipos de las ciudades, no de la ciudad contra el pueblo, sino de la ciudad que emana del pueblo. Según Christine Massol-Guintard, eso está a la medida de la popularidad de un régimen, ¿vale? A falta de una democracia plena, la legitimación de un régimen se hace a base de aclamación popular. Y aquí tuvo que haber una aclamación popular, según Christine Massol. Bien, el último detalle que quiero traer hoy a colación, antes de abrir un debate, que yo creo que tendremos tiempo, es que un libro que no ha sido estudiado en España, y sí lo ha estudiado María Bayú en un libro que ni siquiera se llama... ¿Tengo el libro? Bueno, aparecerá luego el libro porque recuerdo hace unos días haberme bajado la portada del libro. En Kitab Rusul el-Mulk, que se traduciría como el libro de los enviados de los reyes, de un tal Ibn al-Farra, históricamente se ha creído a lo largo de toda la historia de la literatura árabe, pues que sería un autor oriental. Ibn al-Farra hay muchos a lo largo de la historia, en Al-Ándalus hay dos hasta que yo tuve conciencia de este, sé que hay dos en concreto, pero sobre todo hay un Ibn al-Farra gramático muy conocido en Oriente, es un nombre común, pero resulta que el libro, Kitab Rusul al-Mulk, está permanentemente firmado por su autor, y su autor no es otro que Al-Husayn ben Muhammad al-Katib al-Andalusi al-Qurtubi. Fijaos solamente en las tres últimas, porque las primeras son Pepe, hijo de Manolo, ¿de acuerdo? Al-Kitab al-Katib al-Andalusi al-Qurtubi, el escritor, ahora traducir vosotros, andalusí cordobés, ¿de acuerdo? Bien, pues el libro sobre el arte de la diplomacia, el libro sobre los embajadores, y es interesante que emplee Rusul. Rusul en árabe es el plural de Rasul, y Rasul en principio es el profeta Mahoma, y los profetas son Rusul. La palabra para embajador hoy día en árabe es Safir, que viene del verbo safara, que es viajar, es un poco como representante. Hoy día el embajador se llama a sí mismo Safir. Pero es curioso que este hombre emplee la palabra Rusul, porque es una embajada de otro corte, es una especie de gran representación diplomática, ¿no? Bien, pues resulta que este señor lo que está escribiendo ese libro es por encargo de Hasdai ben Shaprut, que como bien sabéis es el médico de Abderramán III, pero también es un visir, también es un hombre de poder, y por cierto que hemos decidido llamarlo Hasdai ben Shaprut porque en la literatura neojudaizante
de los judíos de Al-Ándalus y del Islam, pues hemos decidido que estas personas iban públicamente de judíos, pero este señor en las crónicas aparece como Hasdai al-Jayani. Al-Jayani no es más que el de Jaén. Hasdai el de Jaén. Simplemente era el primer ministro, el médico era el tío del de Jaén. Pero hoy día, como hemos detectado que era judío, pues lo sacamos y lo ponemos en la otra casilla. Pero porque el que encasilla es el historiador, no la historia. La historia es mucho más... La historia es un río, no es un pozo. Es el historiador el que estanca el agua. El río está cayendo permanentemente. Y este señor, que es judío, que es de Jaén, que por sus méritos ha llegado a la corte, que está con Abderramán III, que va a acompañar al Hakam II, que es un tipo que crea toda la red burocrática de esa gran ciudad que después clonarán en el siglo siguiente de máximo esplendor, pues resulta que le ha encargado que escriba el arte de las embajadas. Y en el arte de las embajadas de este señor lo que hace es una memoria del tiempo de Medina Zahara. Es decir, se puede traducir, igual que tenemos los anales palatinos del Hakam II, se pueden traducir la vida diplomática de Medina Zahara precisamente porque un tipo que fue embajador con Abderramán III y con el Hakam II, pues escribió sus memorias, ¿no? Ese libro emplea la expresión de este libro será y emplea literalmente la expresión espejo de embajadores, lo que después en la literatura posterior se considerará un espejo de príncipes. En la literatura del siglo de oro y renacentista española, el espejo de príncipes es, por ejemplo, el cortesano de Baltasar de Castiglione o el príncipe de Maquiavelo. Es decir, unas reflexiones para el buen gobierno o incluso para el buen saber estar en la corte. Bien, pues eso es lo que está haciendo este señor en la corte de su época. Bien, insisto, Al-Farrá es a Medina Zahara lo que Ibn al-Jatib será para la Alhambra y lo que el rey Zirí Abdala será para la Granada previa, la Granada que fue invadida por los almorávides, porque la diatriba interna del propio Islam andalusí pues es igual de conflictiva que la de los propios reinos cristianos y la de los reinos cristianos con los otros entre sí. Es decir, aquí el que puede abusa y el que da marcha atrás es porque le están invadiendo, sean los propios o los ajenos. Pero esa idea de propio y ajeno en función de la religión es lo que a mí me gustaría que pudiéramos ya quitar por fin, porque desde luego el rey Abdala de Granada o el rey Al-Mu'tamid de Sevilla son cargados de cadenas y llevados al norte de Marruecos por unos soberanos musulmanes, no por unos soberanos cristianos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la historia no es la historia de las religiones. La historia del siglo XX con toda su sangre en Europa, os aseguro que no fue por religión. Y si hablamos de religión y su sangre, pues estoy seguro de que ha habido muchísima más sangre entre católicos y protestantes en Europa, reforma y contrarreforma, que entre cristianos y el resto de las religiones del mundo. Estoy casi seguro, ¿no? Bien. Ese espejo de embajadores es lo que el libro de Bayou, estaba seguro que había una portada, es Diplomacia en el tiempo temprano del mundo islámico, en los orígenes del mundo islámico. Y fíjate que desde fuera, esta señora María Bayou ha utilizado las memorias palatinas de Medina Zahara para hablar del arte de la diplomacia. Un arte de la diplomacia en la que, sobre todo, destaca la obsesión por Bizancio. ¿Por qué? Porque es el otro gran estado. Abderramán III y el Hakam II tienen un reflejo estatal, que es Bizancio, y allá están mandando a los embajadores y aquí están recibiéndolos. Por eso decía que es tan inteligente ese cuadro que pusimos al principio, el cuadro que hizo, que está en la Universidad de Barcelona, orientalista, pero recibiendo a los embajadores bizantinos, porque ese es el espíritu de la época, ¿de acuerdo? Bizancio es el enemigo de mi enemigo, para Abderramán III y para el Hakam II, porque Al-Ándalus, si está amenazado por alguien, puede estar amenazado por lo que hay en el norte, pero sobre todo por lo que hay en el sur, porque verdaderamente el enfoque de los fatimíes y de los abbasíes puede ser contrastivo con respecto a los omeyas de Al-Ándalus. ¿Y quién es mi mejor aliado? El que es el enemigo de mis enemigos. Por lo tanto, embajadas a Bizancio las hay, como desde Bagdad habría un siglo antes a Carlomagno, porque esa X es la que vuelve a vertebrar el Mediterráneo. Los dos límites que son Al-Ándalus y Bizancio y los dos límites que son Irak y Francia están unidos. Por eso la historia del Mediterráneo no es la historia de la división, sino de la historia de la permanente interacción, ¿no?
Espejo de Príncipe, internacionalización. Y bueno, esto era simplemente porque no sabía si había gente de árabe aquí, y lo interesante de este libro, que yo creo que aporta realmente, es una continuidad. Hay otros 2 tratados sobre intercambios de embajadores, uno de Bagdad y otro de Damasco-Bagdad, que son estos 2, y resulta que el autor de las relaciones diplomáticas de Medina Zahara los ha leído. Por lo tanto, el gran interés de Medina Zahara es su autosuficiencia, pero también su conexión cultural con todo lo que está pasando en el Mediterráneo, que yo creo que es el verdadero sentido del Renacimiento. No hay una posibilidad de entender el Renacimiento europeo en general, pero sobre todo el Renacimiento y el siglo de oro español, sin entender lo que significó ese siglo de apogeo, de conflictividad, de convivencia, porque la convivencia siempre es problemática, siempre es tensa, como la cuerda de un arco, en España, en ese tiempo en que, citando un poco mi libro, fuimos árabes, pero sobre todo se generó una gran capital versallesca que fue Medina Zahara. Así que muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para las preguntas y comentarios. Está bien de tiempo, ¿no? Yo lo he querido dejar así en media hora por si... hombre, entre otras cosas, decía Ortega y Gasset que mantener la atención del público durante más de 3/4 de hora no es que sea difícil, es que es una falta de educación. Y yo creo que hay algo de eso, ¿no? Y ya me he pasado yo bastante, así que cualquier tema conflictivo o no que haya surgido, estoy a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias y tenemos unos minutos para cualquier tipo de pregunta que consideréis oportuna. Si no preguntáis es que estabais de acuerdo en todo, ¿eh? Así que luego no vayáis a escribir contra mí por ahí porque ya no vale. ¿Cómo se hacía esto? Presentación. Aquí. ¿Se oye bien o quieres el micrófono? Se me oye. He notado una cosa que me ha llamado mucho la atención, lo mismo lo he decidido hablar, pero si me gustaría que lo podía dar más clara. Me parece que decir que Almanzor llega hasta la alcoba de ataque en segundo. Hasta la alcoba de ataque en segundo. No, entraron en tercero. Sí, de todas formas, la alcoba del Hakan II, perdóname, la alcoba me refiero al sitio, al tálamo nupcial de Córdoba, es decir, a la del califa, pero a quien sustituye es al Hakan II. Es decir, Almanzor hay unas cartas con la mujer al Hakan II hay unas cartas de Almanzor y la mujer de Al-Hakan II que parece que tenían un lío. Entonces, la idea es que Almanzor es un hombre, es un cortesano, es un tipo que entra en palacio porque es un gran escriba, tiene buena letra, pero enseguida ve que se puede casar con la hija de un general, después la deja por la hija de otro, después tiene un affair clarísimo porque hay una carta de la ruptura de la mujer del califa, y Al-Hakan II es un hombre que no parece que tuviera una obsesión por las mujeres ni por gobernar, de tal manera que es un hombre metido en su biblioteca, el paradigma de, si quieres, el príncipe renacentista, que lo que va a hacer es mantener un poder, ¿no? Yo creo que Almanzor, en esa especie de cotilleo que es absurdo, porque eso no explica razones de Estado, lo que sí explica la literatura al respecto es que Almanzor está sabiendo la debilidad del califa en todo momento. La debilidad con respecto a su mujer puede ser una, la debilidad con respecto a te traigo todos los libros que haga falta y tú estás allí, lo hará después con Hisham II, o sea que hay una actividad diplomática de Almanzor que yo creo que está pidiendo una gran biografía. Almanzor es un tipo que se merece una gran biografía, porque en sí mismo está la explicación de lo que se hizo con el final de Medina Zahara y por qué los reinos del norte tuvieron una contestación. Sabiendo todo el escrito que hay ¿cómo es que todavía no se conoce el lugar exacto de la ciudad de Almanzor? Eso es curioso, porque el otro día, no sé si lo habéis visto, que un tipo con Google Maps ha localizado, no se sabe nada, hay una sospecha. La sospecha es de que no fue una ciudad. O sea, que existió un asentamiento
pero a este hombre no le puedo dar tiempo a construir una ciudad de esa altura. Lo que pasa es que estás creando la ficción de que en una corte alternativa temporal si tú te llevas la Casa de la Moneda, te llevas los jueces, estás generando una administración, pero yo no creo que tuviera en absoluto la altura civilizadora de Medina Zahara. Entonces la sospecha es que simplemente él tendría una corte transportable de alguna manera y tampoco tuvo la importancia de la otra. Lo que sí es cierto es que hablan de la destrucción de Madinat Zahira igual que hablan de la destrucción de Medina Zahara, pero bueno, uno puede destruir un pueblo o una gran capital. Es imposible que tuviera tiempo de construirla. Pero ahí es donde te digo, ahí sí que me puede llevar la contraria la historia si mañana aparece. O sea que si lo hizo, pues fue un genio, ¿no? Del Estado peninsular, ¿puede tener eso alguna influencia posterior el miedo a la disgregación de España en épocas posteriores? Seguramente, no tanto que ahí haya una causa, sino que un buen estudioso de la historia de España se da cuenta de que aquí hay lo que decía antes, el sístole y el diástole. Aquí hay una permanente disgregación, unificación, disgregación, unificación. Lo que nosotros ahora llamamos la alternancia de los partidos, o lo que en el 19 se hizo muy bien, sobre todo 19, la alternancia de los partidos y los famosos puestos de cesante y tal y cual, pues yo creo que la gente se acaba hartando de un sistema y opta por otro. Entonces, tan común en la historia de España son los proyectos unificadores como los proyectos disgregadores. Sin embargo, se habla muy mal de los grandes unificadores y se habla mucho peor de los grandes disgregadores. De tal manera que, por ejemplo, García Gómez fue embajador de Franco, vamos, no ocultaba su cercanía al régimen. Yo creo que simplemente era un hombre que estuvo en el tiempo que le tocó vivir, no es que él eligiese a Franco, sino que se amoldó. Pero García Gómez, cuando habla de los reyes de taifas, les llama los régulos taifas, no quiere traducir rey. Y en las crónicas no aparece la palabra régulo, no aparece mulaik, aparece malik. Quiero decir que el árabe tiene sus diminutivos y no emplea el diminutivo, emplea malik, emplea rey. Por lo tanto, el gran embajador de Franco no quiere hablar de disgregación y dice, eso es pura decadencia ya. Pero resulta que en esa pura decadencia es donde se da la competencia. Hay un libro que se llama Los buenos europeos, de un tipo que fue después también premio Jovellanos de Ensayo, Félix Duque, que dice que la clave de Europa es la disgregación. Europa no es la hija de los imperios, Europa es la hija de la disgregación. A veces exacerbados los nacionalismos y a veces no. Es la civilización de las ciudades que se enfrentan. Bueno, pues esa es la misma explicación del Al-Ándalus, ¿no? Por lo que tiene escrito lo que ahora, ¿qué perspectiva que tiene como la de Córdoba? Pues yo creo que es el gran debate público que pone de manifiesto lo que en privado se está hablando permanentemente. Todo el mundo tiene una opinión sobre la mezquita, todo el mundo. Y todo el mundo tiene una opinión sobre el Islam. Y todo el mundo tiene una opinión sobre el obispado de Córdoba, ¿de acuerdo? Todo el mundo tiene una opinión sobre el poder del obispado de Córdoba, sobre la posición actual del Islam español en el debate internacional. Hay una serie de cosas que están chocando tanto que es interesante tenerlo ahí, ¿no? Desde mi punto de vista, y mira que uno de los grandes firmantes de la declaración es uno de los que más me han atacado a mí en mi obra, pero a mí me ha parecido coherente esa segunda declaración con lo que dice la UNESCO. Yo no entro ni salgo porque no entiendo de qué va eso. Ahora, también conozco la versión previa. La versión previa era que hay una titularidad y un uso. ¿Cuál ha sido el gran error aquí? Forzar la maquinaria. Hay una titularidad que no la cuestiona, hay un uso que es de la Iglesia, no la cuestiona, pues sigue, la cosa sigue y no pasa nada. De vez en cuando puede rezar algún musulmán, cuando viene visitantes la sierra y rezan unos musulmanes, porque eso lo hemos vivido todos, no sé si vosotros lo habéis vivido. Yo he estado con el presidente de Pakistán rezando en la mezquita y nadie le dijo que no rezara, en los años 80 y tal y cual. Y también durante la Expo y venía la gente y vinieron y rezaron y no pasaba absolutamente nada. Pero el gobierno de Aznar forzó la maquinaria y las inmatriculaciones es dejar en evidencia algo que
en su uso no tenía ningún problema, pero cuando lo vas a poner por escrito ya se lía. Entonces, yo creo que el problema no está aquí, esta es la cara B de un problema que fue la inmatriculación. Que la titularidad es pública y el uso de la Iglesia, pues me parece coherente. Así estaba la situación hace 10, 15, 20 años. Pero esto se ha forzado un poquito. Se ha forzado un poquito que ahora tú entras en la visita nocturna de la mezquita y estás oyendo música gregoriana. Parece de risa. Y te está diciendo el audio, te está diciendo, estás entrando en la intervención islámica en la Catedral de Córdoba. Eso es de República Bananera. Porque la gente no es tonta. La gente sabe, cualquier arquitecto sabe que la catedral está sujetando la mezquita y la mezquita está sujetando la catedral. No sé si conocéis esa paradoja arquitectónica tan bonita. La catedral está hacia afuera y la mezquita está hacia adentro. Quita cualquiera de las dos y se cae. Bueno, pues hace hincapié en eso, porque esa frase fue la que le valió a la UNESCO decir que esto era un monumento único. Pues si es un monumento único, no lo podes, porque como lo puedes, ya... A mí el hecho de que Mayor Zaragoza esté ahí metido, pues me hace mirarlo con un cierto respeto. Pero toco de oído, ¿eh? O sea que... Bueno, ese es el problema secundario. Es decir, si a lo largo de la historia la Iglesia la ha gestionado... Esa gestión nunca ha estado tan limitada como está ahora. Nunca. Por eso... Ha sido abierta, claro. Incluso hasta el uso de puntos. Claro. Ha sido abierta. Pero es que ahora, sobre todo en los últimos años, hay un voto y una limitación tan excesiva que está llegando... Claro. Eso es lo que yo llamo forzar la maquinaria, claro. Si se hubiera mantenido como hasta ahora no habría pasado nada, pero has querido forzarlo, pues nada, ahí está, así que cada uno tiene lo que va buscando. Si en vez de estar la mezquita levantada estuviera la ciudad palatina de Medina Santa, la acción sería diferente. Viendo que estamos en una jornada de vivir sentido patrimonio, en este caso Medina Sara, yo creo que la acción sería igual si se tuviera una conciencia de todo el patrimonio que está ahora mismo levantado, o porque es el patrimonio subterráneo, ¿no? Porque aquí se habla mucho de la Córdoba islámica, pero yo creo que hay una Córdoba que está totalmente olvidada, que es la Córdoba romana, que es previa a la Córdoba islámica. Sí, no, pero olvidada no está. Está también apareciendo de vez en cuando cosas en el centro ahí, bueno. Pero está muy olvidada. Está muy olvidada. Sí. A nivel general, en la calle, a cualquiera le pregunte, te dicen que Córdoba es musulmana, no es la musulmana, no es la Córdoba musulmana, ¿no? Sí, claro, la gente... Bueno, desde luego en el Museo Arqueológico tienes pruebas evidentes que sí hay, no sé. Yo lo que planteaba con lo de si existiera incólume una Medina Zahara es que no se cuestionaría el rezo. No sería una cuestión de rezo, sería una cuestión de visita a un monumento civil, una arquitectura civil. Y el Islam fue civil a lo largo de toda la historia. El Islam, cultura con mayúscula, no el Islam de los musulmanes, que eso es otra cosa. Pero claro, hoy día, desde el radical musulmán hasta el radical antimusulmán, lo que hacen ver es pintar toda la historia de religión. Entonces, por eso decía que, ¿cuál es el problema en la mezquita? El problema real de la mezquita, para mí personalmente, fue que yo, en el año 90, estuve en una boda de matrimonio mixto en la catedral, y fue una ceremonia que fuimos primero al mihrab, y el novio musulmán estuvo rezando y luego entramos en la catedral y se casaron los dos y el cura dijo, este es el símbolo de no sé qué, y de pronto, años después, vine con un amigo de Marruecos y no lo dejaron rezar. Culpa mía, que a lo mejor tenía que haber sabido que ya no se podía rezar, pero yo no tenía ni idea, yo había estado viviendo en el extranjero y tal, y digo, aquí ha pasado algo por el camino. Claro. Pero el cambio de gestión no fue la gestión la llevaron los mismos. No, pero no la misma idea. Sí, eso sí. La idea cambió, Esa persona venía con una idea preconcebida de ese edificio. Completamente. Que era un edificio cristiano para uso cristiano y para disfrute de los cristianos, nada más. Sí, sí. Que se ha ido manteniendo hasta ahora. Y ahora se ha radicalizado. Sí. Hay una señora catedrática de Derecho Eclesiástico, Gloria Morán, que es la única mujer que está en los tribunales de la Rota en Italia, una señora con mucho prestigio, amiga personal del Papa y tal y cual. El Papa alucina con estas cosas, completamente. Dice, pero ¿esto cómo es posible?
¿Cómo es posible que la Iglesia no deje rezar a otros? ¿Tú sabes la baza que tiene la Iglesia de decir que entre los musulmanes a rezar? Digo desde el punto de vista de lo religioso, a mí el resto me da exactamente igual. ¿Cómo es posible que no lo hayan aprovechado? Bueno, pues a lo mejor no se le puede pedir la inteligencia práctica a todo el mundo, ¿no? La cultura del perdón de los romanos, de los autores, la cultura era heterodoxa. No, no lo creo. Las grandes culturas siempre hacen suyas la heterodoxia. Si os fijáis a lo largo de la historia, todos los grandes estados fuertes, han sido porque han recibido de todo el mundo. Entonces haces tuya la heterodoxia. Los estados que acaban radicalizándose se convierten en ortodoxos expulsando la heterodoxia, pero nadie asciende diciendo soy heterodoxo. El otro día unos amigos, hablando de lo de los matrimonios mixtos, un amigo mío que lleva 20 años ya en Canadá, se ha nacionalizado, su mujer es colombiana, los dos han nacionalizado canadienses, sus hijos ya son canadienses, entonces, claro, son profesores de la universidad, son, digamos, unos emigrantes de lujo, porque eso es lo que un país quiere tener. Y el juez, cuando les da la nacionalidad, les da un pequeño discursito, una cosa que me pareció chula, y digo, oye, los ha ganado, ha hecho 2 patriotas canadienses aquí, ¿no? Porque me llamaba Paco Peña y me lo decía. Dice, el juez nos ha dicho, ahora sois canadienses, pero no olvidéis que lo que queremos de vosotros es lo que traéis, no lo que ya tenemos. Así que si traéis músicas diferentes, idiomas diferentes, formas de rezar diferentes, eso es lo que queremos, porque queremos ser un Estado grande. Eso es el Al-Ándalus de ese tiempo. Esa no es la visión del Islam ahora. Por lo tanto, esa no es la visión de Estados Unidos ahora. Esa no es la visión de Israel ahora. Pero quiero decir que ahí, a lo largo de la historia, si nos ponemos por un momento con Brodel, esos grandes ritmos, tú lo ves venir, tú ves cuando una cosa va hacia lo grande y va hacia lo pequeño. Abderramán III está sumando y todo el que suma crece. Al-Hakam II simplemente mantiene, pero ya el resto se va. Y cuando se va es cuando ya empezamos con las radicalidades y llegan los almorávides, los almohades y tienen también sus altos y sus bajos. Yo creo que la historia es mucho más viva de lo que nosotros pensamos. O sea, Esta sería una de las causas por que el Al-Ándalus realmente se fuerte. Sí, sin duda, porque supo contrarrestar, o sea, supo ofrecer fuerza a cambio de sumarte a este proyecto. Yo cuando la gente dice lo de la falta de convivencia, digo, pero bueno, si estamos, solamente con poner, eso que yo decía, una teoría con solo un ejemplo, si el judío es el que está más cerca del rey, ¿cómo es falta de convivencia? Cuando tú vas ahora a Marruecos y el consejero real, Andrea Zulay, tiene doble nacionalidad francesa y marroquí y es judío, ¿qué me estás contando de...? O sea, es que la gente normalmente toca de oído, pero aquí estamos gente que intentamos buscar no tocar de oído. Y la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y por tanto es interesante. Ahora, hay un libro que siempre me ha disgustado, aunque lo haya leído con deleite, que es el libro de Gibbon, La decadencia del Imperio Romano. A lo largo de la historia siempre hablamos de la decadencia de los imperios y nunca hablamos del auge de los imperios. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer hincapié. ¿Por qué el Islam dejó de ser la civilización más poderosa del Mediterráneo? Desde dentro hay explicaciones, ¿eh? Hay un montón de tratados que están diciendo la gente dejó de rezar, la gente no, pero ya son causas de poner parches. Ya es la crisis del 29 o la gran crisis de la bolsa norteamericana de hace 10 años, la gente diciendo, no, sabemos que fue por esto y por esto. No tienes ni idea, esto lo estás diciendo ahora. Si lo hubieras sabido antes, era de otra manera. Bien, pero lo que sí sabemos es que siempre están sumando proyectos ajenos. ¿Por qué dejó el Islam de ser la gran civilización? Porque Europa pasó a serlo. En el siglo XV ocurren 4 o 5 cosas que son fundamentales. Se circunvala África por parte de los portugueses, por lo tanto el comercio árabe se puentea. Ya está, te acabas de cargar económicamente al sustento de un sistema, que es el comercio. No era la oración, era el comercio. Granada cae, por lo tanto todos los productos orientales ya no van a entrar por aquí, entrarán por la ruta de la seda, que llega hasta Venecia, o entrarán por los portugueses. Bizancio cae. Por lo tanto, ya no tienes cristianos, un reino cristiano en Oriente y un reino musulmán en Occidente. Ya asumes que el cristianismo es de Occidente y el otro es del otro lado. La imprenta es rechazada por el Islam.
y se descubre América. Por lo tanto, la plata americana sustituye al oro africano. Son razones geopolíticas. En ningún caso es que el Islam estuviera haciendo nada malo. Las causas de la decadencia, no hay causa de decadencia. Yo no soy un tío lento, lo que pasa es que Usain Bolt corre mucho más que yo. Esa es la historia de la humanidad. El otro día vi un reportaje precioso, no sé si alguno de vosotros ha tenido alguna vez un 600. El 600 era un coche magnífico. Hicieron la historia del 600, un coche eterno. Lo arreglaba con un Bolivic, aquello era impresionante. Podía llegar, yo tenía un tío mío y se hizo fotos en el 600 y no caben en la caja. Cuando estábamos en Alemania, cuando estábamos en Francia y tal, 600 era eterno, con una maletita en lo alto y tal. Y el reportaje del 600 decía, era un coche bestial, a la altura de la clase media, coincidió con que la gente tenía poder adquisitivo, los bancos dieron préstamos, bla, 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 1000 cosas. Y el último tío que habla le pregunta al periodista, oye, ¿y por qué se dejó de hacer el 600? Y la respuesta es preciosa, porque es la historia. Porque se empezó a hacer el 850. Esa es la historia. La historia no sabe lo que está haciendo y de pronto optas. Y al optar, pues ya está. ¿Fue un fallo hacer el 850? No, pero ya no tuvo tanto éxito. Nosotros tuvimos también el 850, pero ya no era tan buen coche. Era un poquito más grande, la gente lo eligió, pero ya no... Simplemente lo que fue España, la interpretación que yo tengo sobre la realidad fue muy una que a través del plan educativo considero que es un intoxicado por el catolicismo, han enseñado o han difundido la cultura de congelado. Y por otro lado, por lo que puedo interpretar, yo lo apuesto más a una asociación de guerra civil dentro del mismo mundo. Quisiera saber tu opinión como experto en la materia. Sí, yo no las veo. O sea, las guerras civiles las hay en todas partes a lo largo de toda la historia. Eso no es una causa nunca de una decadencia real. Ni se llevó por delante Roma, ni se llevó por delante a nada. La educación nacional católica, sí, a partir de un momento determinado, España rechaza su componente islámico del pasado y se construye el pelayismo. A mí me parece ridículo el pelayismo, pero realmente ridículo, ¿eh? O sea, que yo he conocido bien Covadonga y tal, y eso es ridículo. Es como hacer que nuestros padres fueran Asterix y Obelix, porque ahí no hay civilización, y aquí sí la hay. Entonces, Pelayo es un personaje anecdótico en las crónicas árabes, una especie de bárbaro, su hijo murió porque se lo comió un oso. Es una serie de historias que no tienen ningún fundamento. Pero ¿qué ocurre? Que el rey de León, para justificar su fuerza, digamos, o su legitimidad, dice que es heredero del reino de Asturias. Y después el de Castilla, el de León. Hay una especie de castillo de naipes construido sobre el pelayismo y es absurdo. Completamente absurdo. Entre otras cosas porque realmente no hubo una consideración de la Reconquista hasta que en los libros yo creo casi ya del franquismo empezamos a escribirlo, probablemente en el siglo XIX ya, ¿no? Por lo tanto, que se dijera una cosa del Islam no significa que el Islam dejara de ser fuerte. La realidad es que el sistema comercial fue puenteado. Un imperio es su comercio. La Commonwealth de Gran Bretaña intentó mantener el imperio británico, pero no lo consiguió. En algún momento, en la historia de Gran Bretaña, si sigue por ahí, la gente dirá, la decisión de irse de la Unión Europea fue ya el remate de Gran Bretaña. Por cierto, que ya empiezan a matizarlo. Ahora resulta que a lo mejor ya no hay Brexit. O sea, cada uno escribe la historia después como puede. Parece que era imposible ya volver y ahora... Quiero decir que el comercio es la base de la historia. Yo eso tengo un PowerPoint que si queréis os lo envío y lo redifundís por ahí, que es cómo la historia de la humanidad es la historia de los grandes auges comerciales. Y cuando yo monto aquí un bar y Pepe monta otro al lado y resulta que la gente va a desayunar al suyo y no viene al mío, yo no estoy haciendo nada malo. Por alguna razón lo suyo tiene más atractivo y esa es la realidad de la historia, que era la que yo decía con lo del 600. El Islam no hace nada malo, simplemente hay alguien que lo hace mejor. Europa lo hace mejor. No hablo de la Europa cristiana, tal y cual. Yo digo que si Europa sumó todo este renacimiento, porque lo tradujo, Alfonso X estaba traduciendo permanentemente, todos los reyes posteriores estaban traduciendo permanentemente, mientras el Islam ni siquiera leyó a Averroes, ni siquiera leyó a Maimónides, ni siquiera leyó a los que se estaban traduciendo al latín. Por lo tanto, el Estado fuerte se estaba constituyendo ya en el norte. El Islam lo había hecho antes, pero dejó de hacerlo, como lo está dejando hacer Estados Unidos, por cierto.
O sea, Estados Unidos está siendo autosuficiente. Eso no era Estados Unidos. Estados Unidos era una frontera abierta y todo alemán, sueco, ruso que quería y aportaba algo iba a Estados Unidos. Eso se ha acabado ya. Europa se constituyó también sumando. Si empezamos a subir fronteras, verás tú. Aquí se habla de todo, ¿no? Estamos aquí. He cansado. Tenéis cara de cansado, ¿eh? Así que ya... Yo te voy a hacer una pregunta también, que es una idea que has mencionado tú al principio, que leí en tu libro y que a mí me chocó mucho porque rompía lo que ha dicho el compañero, lo que se nos ha enseñado tradicionalmente, ¿no? El Islam como continuidad de Roma. Siempre se nos ha dicho que era la ruptura de la continuidad histórica, sí, y que realmente eran los visigodos, lo que se llamaba antes los reinos epígonos, es decir, la continuidad de Roma, decadente y tal. Sin embargo, tú planteas lo contrario. Es decir, que el Islam no es ruptura, sino continuidad de la civilización romana, ¿no? Claro, o sea, la idea. El derecho islámico es derecho romano. Los visigodos, claro que son los epígonos y otros tantos pueblos de Roma, pero después van a constituir también el Islam. O sea, todo el norte de África y Oriente Medio es una Roma compleja, porque tienen también sus idiomas locales, tal y cual, que acabará arabizándose. El Islam es Roma arabizada, con elementos también de Persia. Es una gran globalización, si quieres, ¿no? Hay un libro muy interesante, Historia de la Alta Edad Media, de Chris Wickham. Y él plantea eso, que la historia en continuidad tiene que estudiar el Islam como lo que vino después de Roma, ¿no? Pero eso es precisamente la crítica que se te ha hecho. Continuamente, claro. Claro, a mí las dos grandes críticas son que el Islam forme parte de la historia de Europa y la otra, el famoso 711. Pero si no hay Islam antes del año 800, no hay Corán, no hay nada. Pero claro, ahí estoy solo, completamente solo, porque en la parte beata del Islam plantea que el Corán ya está en el año 630, por tanto ya existe el Islam. Yo no lo veo, soy incapaz de verlo. Y la parte nacional católica que citabas antes necesita un Islam ya armado, llegando a la península ibérica y romper. Y yo cuando veo las crónicas de los mal llamados mozárabes, es decir, los pobres monjes que acaban muriendo en Córdoba, no los está matando el Islam. Las crónicas son clarísimas, están ahí en latín. Las editó Juan Gil. Existe el Corpus Scriptorum Mozarabicorum, está todo ahí escrito. Y esos tipos son verdaderos heterodoxos, eso sí. Unos tipos que no quieren que se rece en árabe en las iglesias. Y dice, ¿pero cómo árabe en las iglesias? Bueno, pues bienvenidos a la complejidad del Islam. El Islam surge como una versión más del cristianismo en árabe. Yo cuando a mí me dice la gente, hubo conquista islámica porque hay monedas en árabe. ¿Y qué tiene que ver la arabización con la islamización? Pero claro, cualquier persona que no tiene una cultura en árabe, ya sea en Marruecos o en España, lo árabe igual a lo islámico, pero vete a Oriente. En Oriente está lleno de... Yo tengo Biblias en árabe, tengo evangelios en árabe, tengo monedas cristianas en árabe. La gente está confundiendo arabización con islamización. Entonces yo creo que es hora de romper la baraja y empezar de nuevo. Vamos a utilizar solamente fuentes de la época. No sé si sabéis que todas las crónicas que explican la conquista islámica están escritas a partir del año 800. Es ridículo. Completamente ridículo. Eso no es... A cualquier historiador serio que se le diga que en muchos casos hay más de 100 años de desfase, le dice, pero eso no puede ser una fuente primaria. Tú no puedes estar leyendo 150 años después para explicar lo anterior. Eso se llama presentismo. Si yo ahora escribo la biografía de Cánovas del Castillo, sin ningún tipo de fuente, es imposible que sea riguroso. ¿Alguna cuestión más que queráis plantear? Pues ahora os toca a vosotros, porque vosotros sois la joven esperanza blanca de este país. Porque yo pasaré, yo pasaré porque a mí ya no me van a hacer caso. Yo tengo mi obra hecha, mi plaza, cuando me jubile o me muera, me jubilé y me morí y ahí se quedó. Pero el cuestionamiento de la historia os corresponde a vosotros inculcarlo en vuestras clases. Porque es aburridísima la historia de España como quien estudia notaría. Aburridísima. Pero... Pero en este caso, los doctores, por decirlo así, en plan lógico, que en la universidad hay monólogo. Absolutamente. Entonces, luchar contra un
un monolito predicatorio. Pero las cosas se crían desde abajo. Yo tengo alumnos que llegan ya a la facultad con profesores que han cuestionado algunas cosas y ya ven las cosas de otra manera, ¿no? Todo. Sí, sí. Intentar cambiar eso no es una misión imposible, pero es casi imposible. Es difícil. Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo las memorias de Américo Castro, que Américo Castro es al tío al que yo sigo, o sea que nada surge de la nada, ¿no? Américo Castro es el primero que dice, oye, la historia de España está falta de algo. Él dice, ¿por qué la guerra civil? ¿Por qué hay esta obsesión en matarnos los unos a los otros? Bueno, porque aquí hay una herida que no está cerrada, tenemos una visión exclusiva del ser español en vez de ser inclusiva. Eso llega a todas partes, ¿eh? La cuestión catalana tiene las mismas raíces, el sentido exclusivo de ser algo. Yo digo, ¿cómo va a ser que yo no pueda ser lo que tú eres? Pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser que no podamos convivir tú con esa idea y yo con la otra? Bueno, pues esa exclusividad, decía Américo Castro, es el cáncer español. La idea del nacionalcatolicismo que comentaba el compañero, hay un momento en que en España o se es católico o no se es. Y ese momento ha durado muchísimo. Bueno, pues parece que está volviendo. El pelayismo está ahora más fuerte que nunca. Yo cuando el otro día la princesa de Asturias, su primer acto fue ir a Covadonga y tal, y digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué está haciendo esta pobre niña? Entiendo que la pobre niña es princesa de Asturias y tendrá que darse un paseo por Asturias, pero no intentes convencer a España de que la esencia patria viene de Asturias porque va a ser ridículo, porque no tenemos las fuentes. Porque está escrita la historia muy anterior a toda esa chorrada que pudo pasar en el norte en muchos idiomas por el sur. Que yo no soy andaluz, mi concepto de sur es desde el Ebro y el Tajo, o sea que es una cosa mucho más amplia, porque al andaluz es la línea del Ebro y del Tajo. Luego fue más abajo, incluso Duero, Ebro, luego Tajo, Duero, y luego fue bajando hasta el final Guadalquivir y al final el Darro. O sea, se va la historia de la extinción de Al-Ándalus es una historia que va centrándose en valles, porque es una historia muy fértil, ¿no? Pero lo que tú no puedes decir es que lo que pasó al norte fue la esencia de nuestro país. Eso es ridículo. Yo no sé quién está asesorando a este hombre, pero se está equivocando. Bueno, señores, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Han aguantado ahí.